Elisa, muchas gracias por estar en Realmente Podcast. 1 entre cada 6 niños nacemos con una variante neurocognitiva. La crianza para cualquier ser humano es clave porque moldea nuestro neurodesarrollo. Ok. ¿Qué le podrías decir a una mamá o un papá que sepan ya, que tengan el diagnóstico de que su hijo o hija tiene TDAH? Imagínate que te duela ir a la escuela. ¿Cuántas personas neurodivergentes hemos ido a la escuela y la escuela ha sido un martirio? ¿Y la doble excepcionalidad qué significa? Cuando un papá a sí mismo no ve sus heridas, jamás va a ser capaz de ver las de sus hijos. Que las personas con TDAH somos 8.5 más propensos a las adicciones. ¿Qué tan común son estos abusos, violencia o abuso sexual infantil en personas neurodivergentes o con alguna discapacidad? La peor discapacidad es no saber quién eres, así tengas 40 años. Aquí no hablamos de lo que nos gustaría que fuera, sino de lo que realmente es. Datos, historias y voces que nos invitan a reflexionar. Porque la realidad se entiende mejor cuando se escucha de quienes la viven. Soy Mari Carmen Presa y esto es Realmente Podcast. En México, el TDAH es la primera causa de atención en consulta externa en hospitales psiquiátricos infantiles. Y más de 2 millones de niñas, niños y adolescentes viven con este diagnóstico. Llegar tarde al diagnóstico se asocia con ansiedad, con depresión, con dificultades en las relaciones y una vida laboral inestable. En las mujeres, el subdiagnóstico es todavía más frecuente. El TDAH suele presentarse de forma más silenciosa, lo que hace que muchas niñas y mujeres sean diagnosticadas hasta la adultez, después de años de ser señaladas como distraídas o poco constantes. Y hay una realidad aún más delicada. Niñas y niños con TDAH y otras condiciones del neurodesarrollo enfrentan un mayor riesgo de violencia, incluido el abuso sexual. Por ello, hoy me acompaña Elisa Farías. Elisa es psicoeducadora y divulgadora en neurodesarrollo, activista y tuvo una detección tardía de TDAH, además de rasgos de autismo, altas capacidades y trauma complejo. Es sobreviviente de abuso sexual infantil, conferencista, consultora y fundadora de Hablemos de Neurodesarrollo, hoy DNA Talent, y de la Fundación Mente Neurodivergente AC. Durante gran parte de su vida, Elisa creyó que algo estaba mal con ella, que no encajaba, que no era suficiente, que no era tan inteligente como pensaba. Después de años de peregrinar entre diagnósticos erróneos, terapias que no respondían a lo que sentía y relaciones laborales y personales que no lograban sostenerse, a los 40 años recibió un diagnóstico que lo cambió todo: TDAH. Más tarde descubriría que también tenía altas capacidades, lo que se conoce como doble excepcionalidad. Y años después, en terapia para trauma, su mente le devolvería un recuerdo que había bloqueado para sobrevivir: un abuso sexual infantil. Hoy Elisa no solo entiende su historia, la convirtió en activismo, en divulgación y acompañamiento para miles de personas, sobre todo mujeres. En este episodio vamos a hablar sobre TDA, ese TDA que marcó su vida, sobre los diagnósticos tardíos, sobre la neurodiversidad, sobre el abuso, sobre altas capacidades y de cómo es realmente vivir con un cerebro que funciona distinto. Elisa, muchas gracias por estar en Realmente Podcast. Muchas gracias a ti, Mari Carmen. Estoy muy contenta y muy feliz de estar aquí contigo y con todo tu equipo. Felicidades, porque eres una chava súper emprendedora, súper empresaria, y qué bárbara que tengas tantos seguidores. Te felicito. Necesitamos más gente como tú que hable de estos temas. Muchas gracias, Elisa. Y no sabes cómo te agradezco que estés acá. Por 2 cosas. La primera, porque nos vas a platicar tu historia y eso es súper valioso, sobre todo para personas que ya tengan un diagnóstico de TDA o incluso que se sientan identificados con la historia que estás a punto de platicarnos. Pero también porque nos vas a compartir toda la información y todo el conocimiento que has juntado y que has hecho parte de ti durante todos estos años de ser divulgadora y activista en el tema. Gracias, Elisa. No, gracias a ti, querida Mari Carmen. Y si empezamos desde el principio, Elisa, platícame cómo era esa Elisa chiquilla en su familia, cómo era, cómo se comportaba. De hecho, esa es la parte donde hago más énfasis en la infancia. ¿Sí? Okay. La infancia, Mari Carmen, es tan importante para el desarrollo humano que es lo que te marca el resto de tu vida. Okay. Aunque se diga que la infancia no es destino, para mí por muchos años lo fue, y para mí, para muchas personas que desconocemos o que nacimos con una condición genética que por lo regular del 15 al 20% de la población mundial lo tiene. Okay. O se dice un estudio de Estados Unidos que 1 entre cada 6 niños nacemos con una variante neurocognitiva. Okay. Como no tenemos rasgos físicos visibles,
Es el típico niño juzgado, la niña rechazada o ya sabes mucho. Pero sobre todo, mira, te voy a concretar mi infancia, que yo creo que los 3 problemas que yo le veo que tuve y que nadie pudo ayudar a resolverlos, ¿no? Y que se hicieron cada vez más grande como una bola de nieve, que la ansiedad iba creciendo, la depresión. Lo primero era dificultades de aprendizaje. Yo no sabía por qué tenía como teflón en la cabeza y está comprobado en todo lo que son evidencia científica que las niñas somos como más inatentas que los niños. Entonces todo el mundo ubica al niño TDAH brincando en la escuela como un chango, como un chapulín, y las niñas calladitas y que no hablamos también estamos ahí sufriendo. Por eso es muy importante que visibilicemos que todas estas niñas perdemos muchísimo potencial por el hecho de no saber que teníamos esta variante. Entonces, por una parte eran dificultades de aprendizaje. No me entraban las matemáticas por ningún lado, las odiaba. O sea, empecé a tenerles un miedo horrible. Se dice que el 30% de las personas que tenemos TDAH tenemos dificultad de aprendizaje matemático, mejor conocido como discalculia. Entonces, muchos papás no entienden que la discalculia no es por falta de ganas, es porque es una condición neurológica que a final de cuentas también impacta en tu autoestima y en tu autoconcepto cuando no lo sabes. Porque entonces, lo que ya me preguntarás después es, creces pensando que eres burra y demás. Pero ¿cómo se conjunta todo esto en la infancia? Dificultades de aprendizaje, dificultad para tener amigos. O sea, yo primero de primaria estaba en una escuela mixta y yo desde ahí le tenía miedo a los niños. No sé por qué, como que se me figuraba a lo mejor inconscientemente las personas que habían abusado de mí. Yo desde niña era como, no, yo no quiero estar en una escuela con niños, como que me daba nervios. Y entonces también el hecho de poder estar en una escuela donde sientes que todo el mundo es como más adelantado a ti. Yo sentía que siempre era como desfasada en edad cronológica y emocional. Siempre me sentía como muy infantil para ser la edad que tenía. ¿Me explico? Entonces siempre era como de las más grandes en los salones, pero emocionalmente o atencionalmente era como desfasada. Entonces, dificultades de aprendizaje, dificultad para establecer amigos o saber cómo llegar a juntarte con alguien, como esa falta de gestión emocional. La gestión emocional es súper importante para saber cómo se va a desarrollar un niño. Y por otra parte también la torpeza motriz. Nadie, es raro que hoy en día la gente diga, ay, tiene relación la torpeza motriz con el aprendizaje, y tiene toda la relación, porque hoy más que nunca la neurociencia, me encanta hablar del tema, porque la neurociencia ha avanzado más que nunca los últimos 25 años. Jamás se había estudiado tanto el cerebro como los últimos 25, 30 años. Y aún así hay mucho por hacer y hay mucho por estudiar e investigar. Porque somos más de ir al sol, a la luna, a las estrellas, pero no se nos educa en el cuerpo humano, en la biología, en la maravilla que tenemos debajo de la piel. A veces no sabemos ni que el órgano más grande que tenemos es esta piel hermosa. De verdad creo que hace falta como mucho humanizar la educación. Bueno, entonces, pues esta niña se caía frecuentemente, torpeza motriz, no podía jugar. No sé si a ti te gustaba jugar resorte, avioncito, quemados. Claro. ¿Tú nunca le tuviste miedo a la pelota? No, la realidad Bueno, es que no. Cuando un niño le tiene miedo a la pelota, tiene que ver con un trastorno de integración sensorial. ¿Ah, sí? O sea, claro que me da miedo que me dieran el balonazo los niños cuando estaba comiéndome mi lunch, ¿no? Claro. Pero así de ver la pelota y que me diera miedo, ¿no? A mí sí. Entonces, en el recreo, imagínate la niña que quiere juntarse con los niñitos y que, no, tú no, porque eres así como bien chafa, así de, no, tú ni vengas ni te acerques. Y por otra parte, no eres la burra, entonces tampoco vengas. Entonces era como, ¿cómo me junto con los niños? Entonces, para mí los recreos eran un martirio, porque en vez de convivir era, ¿y cómo puedo ser como los demás que tienen amigos o jugar a lo que te dicen? Sí, quererte adaptar a lo que veías que eran como los otros niños y las otras niñas. Así es. Y es ahí donde empieza tristemente desde muy niños que las personas neurodivergentes tenemos más propensión genética y neurobiológica al estrés postraumático. Porque desde niño tenemos tanto rechazo y tanto dolor emocional que a veces cuando no tienes un vínculo emocional con tus padres o con un cuidador primario, ese dolor emocional no tienes con quién externarlo o expresarlo. Y entonces todo te lo vas comiendo tú, te lo vas tragando tú. Entonces, ¿qué quieres? Cuando pasas al pizarrón de, a ver, pásale a hacer fracciones. Yo decía, no, porque aparte ya sabía que era como humillante
y que los demás... Y aparte que hay maestros que todavía se ensañan como con los niños o las niñas que nos cuestan ciertas áreas. Y entonces era como, ay, no. Entonces desde ahí tu mente empieza como a disociarse, que es una palabra que vamos a empezar a utilizar durante la plática, porque la disociación no es nada más que un mecanismo de defensa del cerebro que quiere sobrevivir al dolor emocional. Entonces, es tanto el dolor emocional que tu mente lo que hace es fugarse, pero no estar ahí para no sentir el dolor. Entonces, desde muy niños empezamos a dividir nuestro cuerpo y a congelar esas emociones. Pero porque por todo lo que viviste, las experiencias que viviste en esa infancia, así es, de por qué no encajo, de por el rechazo incluso que recibías por parte de los compañeros, pero todo tenía una razón. Pero en ese entonces no entendías el por qué te trataban como te trataban. Tal cual. Y te disocias para no estar presente en esos momentos. Te disocias para no estar presente, te disocias. Sabía. No, claro, es que desde ahí empieza justo. Mira, hay estudios hoy en día que dicen que el primer año de vida es clave en el ser humano, porque el primer año de vida, no sé si has escuchado el modelo de apego del científico John Bowlby, que es donde dice que el modelo de apego en el que crecemos es en el que nos vamos a relacionar de grande. Sí. Bueno, cuando creces en un apego, todo el mundo quisiéramos crecer en un apego organizado, seguro. Cuando creces en un apego ambivalente, está comprobado que el primer año el niño que crece con cuidadores que están atendiendo sus necesidades primarias y que están todo el tiempo conteniéndolo, ese niño está tranquilo. Se hizo un estudio cuando se salen los papás y lo dejan y el niño sigue haciendo sus cosas. Cuando un niño de un año, en el lapso de un año, está en un apego ambivalente, todo el tiempo está ansioso porque todo el tiempo está como viendo a la puerta a ver a qué hora llega su cuidador. He visto videos sobre lo que estás platicando, Elisa, como el niño que tuvo un apego seguro en su infancia, pues al final no está como a la defensiva ni se siente en riesgo todo el tiempo. Tal cual. Pero si no tuviste un apego seguro, ¿cómo se llama el que no es un apego seguro? Sí, el ambivalente. Es que es seguro, evitativo o ansioso. O ansioso. Si no tuviste uno seguro, todo el tiempo estás atento a que nadie vaya a hacerte ningún daño, a que no haya riesgos. Por eso la relación del apego con el trauma es de cajón, o sea, va uno con otro, porque el trauma fue la consecuencia del modelo de apego que tuviste. Y uno, Elisa, nace con el TDA, ¿cierto? Sí, la mayor parte es genético, es una condición del neurodesarrollo que en los manuales diagnósticos se identifica como en el manual de DSM, que es el DSM-5, que es el manual de diagnósticos de enfermedades mentales, así le llaman. Okay. Pero tristemente, en el plano de la neurodiversidad se habla de no patologizar ninguna condición. Okay. Entonces, ¿qué se trata? Que el TDAH, el autismo, la discapacidad intelectual, la discalculia, la dislexia, la dispraxia, o sea, muchas otras condiciones también son neurológicas y no todo tiene que encajar en un cajón como si fuera un dolor de cabeza que te quitas. No, sino que somos un espectro tan amplio que siempre lo que es una variante neurocognitiva se vive en grado de severidad leve, moderado o severo. Okay. Entonces, dependiendo de ese grado de severidad, vas a ser más o menos funcional en tu vida y luego todavía aún más con el modelo de apego que tuviste. Entonces, si a un niño que no tiene una variante neurocognitiva y el tener papás que son emocionalmente como sin vínculo, pues le cuesta a un niño la atención. De hecho, un niño que puede crecer en un entorno totalmente violento, en una casa donde todo el día hay gritos, todo el tiempo su reacción va a ser así, más aún una persona con una variante neurocognitiva. Es tan amplio, por eso le llaman el espectro autista son neurodivergentes. La realidad es que es muy amplio ¿cómo se le llaman? Es un espectro de cada condición. Entonces el TDAH puede ser leve, moderado, severo. El espectro del autismo es desde personas que requieren o niños que requieren una maestra sombra o que requieren toda la vida alguien para poder subsistir, o personas que dicen, no, yo sí puedo hablar, yo sí me puedo involucrar. A veces te cuesta, sobre todo en el autismo, la interacción social, el ver a los ojos, el que te toquen. Y hay veces que eso la gente no lo entiende. Claro. O te dan a veces rabietas en el súper porque el estrés sensorial es demasiado. Es como si nosotros tuviéramos un ecualizador. ¿Me explico? No sé si aquí, ya sabes que en las partes tienes un ecualizador y todo eso lo vamos teniendo como más, ya sea olfativo, visual, a veces la luz te lastima, los sonidos. Entonces, esos ecualizadores de nuestros 8 sentidos, de los 8 sentidos que no nos enseñan en la escuela, pueden estar por arriba o por debajo. ¿Me explico? Entonces, qué importante es ver al ser humano desde su esencia, desde su biología.
Me quiero regresar, Elisa, a esa Elisa niña. Claro. Chiquitita. Y antes de estar aquí platicando contigo, lo platicaba con gente cercana. ¿Cómo diferenciar es la edad normal, que a esa edad va a ser muy hiperactivo, que a esa edad tal vez no se va a concentrar tan fácil, que a esa edad son síntomas de la edad, por así decirlo, son síntomas de una neurodivergencia? ¿A qué edad ya podrías decir, no, esta niña o este niño sí ya es necesario hacerle un diagnóstico Mira, yo creo que lo más importante es que hay mamás que su intuición, la intuición del papá y de la mamá nunca falla. Hay mamás que han dicho, este niño desde la panza me pataleaba muchísimo, dependiendo, me explico, porque a ver, la epigenética tiene que ver el entorno en el que creces. Okay. La epigenética es que van cambiando tus genes de acuerdo al entorno en el que estás. No es lo mismo para un niño TDAH crecer en un entorno con un apego seguro, con rutinas, con un esquema escolar y en su casa, sí me explico, rutinas de tener horarios de comida, de tener horarios de hacer la tarea. Para cualquier niño es mucho mejor tener ese tipo de esquemas que el no tenerlo y aparte tener una condición. Ok. Entonces, desde ahí tenemos que ver que la crianza para cualquier ser humano es clave porque moldea nuestro neurodesarrollo. Ok. La crianza es parte del neurodesarrollo. Súmale la nutrición. Súmale que hay, tristemente en los lugares con mayor pobreza, la nutrición es muy escasa. Entonces, pobreza, por eso la pobreza se sigue haciendo como se sigue heredando. Sí, porque también la poca alimentación o los pocos nutrientes de los primeros años tiene muchísimo que ver con ese retraso o con ese neurodesarrollo que va a su ritmo. Okay. ¿Y cómo se puede ver estos síntomas? Lo primero yo te diría es que como papá no te puedes engañar. Segundo, que esto es muy triste, pero muy necesario hablarlo. México es de los países que los papás están cegados, no quieren saber nada de diagnósticos porque el diagnóstico ya inmediatamente lo ven como algo malo. No, como algo malo y mi hijo no está loco. Okay. ¿Sí me explico? Entonces, tristemente hay tan poca educación que hay evidencia científica de que los papás no detectan a los hijos porque ni siquiera saben qué es el TDAH o qué es el autismo. O como yo, cuando no sabía qué era el autismo, yo decía, pues son niños que no hablan, ¿me explico? Pero es que vivimos en demasiada ignorancia cuando no solo es eso. Mira, hasta voy a tratar de no obviar esta pregunta. La manera correcta de decirlo es TDAH. TDAH, porque siempre es trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero tiene 3 presentaciones. Las 3 presentaciones pueden ser, tienes que hacer un listado de síntomas donde viene, si la mayoría de tus síntomas tienen que ver con impulsividad, si la mayoría de tus síntomas tienen que ver con inatención, o la mayoría de tus síntomas tienen que ver con los dos y puede ser combinado. Que se puede combinar. Totalmente, claro. Que para aclarar a los que nos están escuchando, cuando nos referimos a TDAH, así es, nos referimos a trastorno por déficit de atención e hiperactividad. No sé por qué yo escuchaba que la gente decía TDA, pero es TDAH. Así es. Se tiene que decir completo. Así es, tal cual. Y a veces dicen, bueno, es que mi hijo no tiene la hiperactividad. Bueno, pero a final de cuentas, para un diagnóstico y para una detección oportuna es TDAH. Ok. Entonces, Elisa, de chiquita, pasó por todos estos momentos, tanto de cómo me junto con los socializarse, cómo socializar con los niños y niñas que están en esa escuela, pero incluso hasta la relación con sus profesores. ¿Tus papás qué decían en ese momento? ¿Cuál era esa etiqueta que ponían? Mi hija es muy... No, mi papá nunca me etiquetaron como nada. Más bien yo creo que pensaron como eran una niña del promedio, ¿no? Okay. Y que a lo mejor es dispersa, distraída, y en aquel entonces pues no había los avances científicos que tenemos hoy. Por eso me da mucha tristeza que hoy, habiendo tanto avance, la gente siga con un pensamiento tan obsoleto de que es algo malo cuando tenemos un potencial enorme y perdemos muchísimo talento. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, volviendo a este tema de que tú decías en la pregunta anterior de los síntomas, yo te diría que no es normal que un niño llegue de la escuela o que no quiera ir a la escuela. Cuando un niño no quiere ir a la escuela, le está doliendo la escuela. Y hoy en día yo digo que las escuelas no deberían de doler. Imagínate que te duela ir a la escuela. ¿Cuántas personas neurodivergentes hemos ido a la escuela y la escuela ha sido un martirio? ¿Me explico por qué? Porque los sistemas educativos, tristemente, que nos estamos quedando un poco rezagados en el tema educativo, lo dicen los índices, a cualquier niño que aprende a mayor velocidad o a menor velocidad, a cualquier niño que no está como en el desarrollo típico se le excluye.
Entonces, al que sabe más, le cargan todas las tareas, se aburre, ay no. Entonces, y al que no sabe, también lo excluyen. Entonces, es una exclusión y esa es la parte donde no podemos seguir igual. Tenemos que hacer unas adaptaciones donde los planes pedagógicos, más que nunca, se tienen que basar en la neurociencia como los países de primer mundo. Ok. La Elisa de niña, ¿qué cambió en su adolescencia, Elisa? ¿Qué empezaste a entender de ti ya más en tu adolescencia? Te iba a decir los síntomas y no te los dije. Que no es normal que llegue un niño con las uñas, o sea, comiéndose las uñas desde muy niño, con los lápices todos, ya sabes, yo llegaba con los lápices como todos mordidos, con las gomas todas mordidas, o perdiendo todos los días algo, ya sabes, ¿no? La lunch, la tarea, la no sé qué, todos los días olvidando cosas que son del diario. Okay. Dices, no es de Dios, o sea, no es normal pero deja del sufrimiento al exterior, el sufrimiento interno, porque te vas autocreando. El niño los primeros años crea su autoconcepto en base a lo que ve de los adultos que le están reflejando. Entonces, por así como vemos esta luz, tú eres un espejo para un niño, y entonces lo que tú le vayas diciendo a ese niño es lo que se le va a quedar para siempre a él. Entonces, ay, qué inteligente, qué bueno eres, como la mamá de Alba Edison, que cuando lo corrieron de la escuela le dijeron, no señora, pues aquí no hay lugar para su hijo, y ella le dijo, no, al contrario, es que tú tienes tanto intelecto que en esa escuela no te puede, entonces yo te voy a ayudar. Imagínate que le hubiera dicho lo contrario. Claro. No, es que no te quieren en esa escuela porque no puedes con las materias. Fue al revés. Lo importante, ¿qué es lo que le dices a tus hijos? El refuerzo positivo es clave en la infancia. Entonces la infancia es clave en la vida para todo. Para el resto de tu vida te va a afectar para tener mayor propensión a enfermedades, accidentes de tráfico, a todo. O sea, existe hasta evidencia científica que las personas con TDAH somos 8.5 más propensos a las adicciones. Imagínate que no sepas que puedes morir hasta 50% más veces que el promedio normal, solo por ser distraído, no tener un diagnóstico oportuno. Claro. Entonces, volviendo a este tema de cómo fue esa Elisa de su infancia, pues así como que yo veía las caricaturas y lloraba, o sea, como que todo el tiempo sintiendo como que no tenía amiguitas o amiguitos, o como que no me invitaban a fiestas. Okay. Y es horrible, no sabes a cuántos niños no invitan a fiestas, que luego hacemos un proyecto de una fiesta que queremos hacer, fiesta comunal. Okay. Y entonces, bueno, yo creo que después algo que también me marcó mi vida fue esta parte de tener como variado tipo de abuso sexual en la infancia, porque tristemente a veces pensamos o minimizamos lo que es el cerebro de un niño en desarrollo. Los primeros años son claves porque es como si el cerebro fuera el único órgano que nace inmaduro en el ser humano y el que se va moldeando, y los primeros años es cuando como si fuera un árbol que más le vas poniendo fertilizante, amor, conexión emocional, vínculo, apapacho. Está comprobado que el amor es clave en la neurobiología del ser humano, es parte de su esencia. Entonces, es niños que no estimulan, que no son vistos, o sea, no son vistos, no son estimulados, apenas les dan de comer, lloran todo el día. Ese niño va a tener muchísima propensión a que su vida hasta tenga mayor propensión a las adicciones y al vandalismo y a todo eso. Todo eso tiene que ver con la infancia. Okay. Entonces, esta niña, pues lo que hacía era, en esta ocasión que ella estaba como jugando con su primo, con sus hermanitos, cuando podía jugar, decía, ay, qué padre, y disfrutaba mucho como jugar escondidas. Y de pronto un día, en un centro comercial, estando escondida detrás de una jardinera, grande la jardinera, como de su tamaño de una niña, y sale un hombre y me enseña el pene muy cerca de mi cara. ¿Me explico? Chiquita. Muy chiquita, pues 7 años. Entonces, todos esos eventos no se pueden hacer como que, ay, no le pasa nada al niño. Todos esos eventos le van a marcar. Y más aún, si en el apego seguro tú llegas con un cuidador o con tus padres y te regulan para que el cerebro se pueda regular los primeros años. Está comprobado que los adultos tienen que ser los reguladores de ese niño. Si un adulto está desregulado, el niño también lo va a estar. Entonces imagínate que yo llego y mi mamá, que es así como súper exagerada, no, es que está. Entonces, en vez de ver calma, ves más caos. Entonces, todo Gracias eso... a Dios, ¿tú tuviste padres que podían ser reguladores para ti? Gracias a Dios, mi papá lo que podían y lo que hicieron fue lo mejor que hicieron. Okay. Pero el modelo de apego que se tenía en esos años es que no era como el de hoy. Okay. Y entonces, tristemente, a mí me faltó mucho vínculo emocional. Okay. Por eso hago mucho énfasis en que el vínculo, te voy a poner el ejemplo, es como el amortiguador de los golpes los primeros años. Lo es todo. El vínculo emocional
disminuyes el bullying, el abuso sexual, pero cuando no tienes ese vínculo de tu papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No hay nadie que te regule. Nadie. Pero aparte deja de eso, es que el tema es que es generacional. Okay. Porque el trauma, cuando un papá a sí mismo no ve sus heridas, jamás va a ser capaz de verlas de sus hijos. Okay. Entonces, por eso se dice que el trauma también se hereda en los hombres desde el esperma. Hubo un estudio de estos que son de guerra, de los ex soldados de guerra, y se decía que sus hijos que no habían ido a la Segunda Guerra Mundial tenían los mismos síntomas de estrés postraumático, de hipervigilancia, de amenaza constante, ¿sí me explico? Y su sistema nervioso no había vivido eso. Por eso te digo que la epigenética se hereda. Mira qué importante lo que me estás diciendo, que el adulto, aunque haya pasado por su infancia y no se haya dado cuenta que tenía un trauma que sanar, lo sane ese trauma para que no se la pase a sus siguientes generaciones. Yo estaba viendo, no me acuerdo cómo se llaman estas generaciones Z, X, Millennial, WZ, no me las sé, pero estaba viendo que las últimas, que hay generaciones, yo creo que las de tu edad, que están paternando y al mismo tiempo sanando. Sí. ¿Sí me explico? Porque dicen, quiero ser un mejor padre. Sí. Yo también he visto que en mis generaciones ya se habla mucho de salud mental, ya es muy normal ir al psicólogo, ya es muy normal decir tus sentimientos, cuando antes no era lo común, ¿no? Y al final no podemos juzgar a nuestros papás, no podemos juzgar a los que estuvieron antes que nosotros, porque eran las herramientas que tenían. Totalmente. Pero hoy, como bien dices, ya hay información y hay que hacer uso de ella. Y es responsabilidad de cada uno ser felices. También, ¿me explico? Por eso esa búsqueda de respuestas donde dices, es que no soy feliz. Sí. Bueno, entonces, repíteme la pregunta que me habías hecho hace rato, que era la de la adolescencia. ¿Cómo fue? Estábamos en la Elisa de la infancia. ¿Empezaste a entender algunas cosas ya en tu adolescencia? Porque la adolescencia es esa etapa donde te empiezas a definir, ¿no? ¿Qué me gusta, qué no me gusta? ¿Con quién sí me voy a juntar? ¿Con quién no me voy a juntar? ¿Te definiste algo o todavía no? No, para nada. Continuaban las dificultades. O sea, todavía en la adolescencia, que vas en secundaria, en prepa, en clases de física, izquierda, derecha. Yo siempre torpe porque siempre he confundido la izquierda con la derecha. Okay. Ojalá empuje. En las puertas, así del banco, del Oxxo, jala, empuje y tú así como de, espérame. O arriba, abajo. Sí me explico, en todo eso es lateralidad. Y tiene que ver con esta variante neurocognitiva, donde a veces confundimos. No es porque nos falte voluntad, insisto, es porque nuestro cerebro procesa distinta la información. Entonces, si yo soy más visual, dime, dale para acá o dale para acá. Con las manos, ¿me explico? Pero si no me pones esos ejemplos o esas infografías, me cuesta más porque nuestro modelo de aprendizaje, por lo regular en personas neurodivergentes, es más visual. Okay. Como que todo lo necesitamos ver en infografías o en gráficos. Después llega la adultez, Elisa, un tema ya de entrar a la vida profesional e incluso a la vida amorosa de las relaciones y tal. Cuando yo te presentaba, hablábamos sobre esa dificultad en la vida profesional. Platícame, ¿cómo fue la Elisa antes de tener un diagnóstico tratando de involucrarse en trabajos? Claro que sí. Desde que me pasó eso en la infancia del abuso sexual en la jardinera, una niña de 7 años que les pide a sus papás que la cambien a una escuela de puras mujeres es porque hay algo. Okay. O sea, no te lo están pidiendo nada más porque sí. Okay. Es porque detrás siempre hay algo. Bueno, desde primaria y secundaria estuve en la escuela de monjitas porque no quería estar con niños. Okay. Entonces, en esa escuela yo me daba cuenta que en segundo, tercero de secundaria, a todas mis amigas de la misma edad, las visitaban sus amigos, sus novios, y yo me empezaba a poner nerviosa porque decía, yo no sé tener amigos, entonces como que me empezaba a causar mucha ansiedad saber que tenía que salir de prepa. Okay. ¿Sí me explico? Y que como que seguía burra y reprobando todos los exámenes de matemáticas y física y química. Y yo era la mejor en biología y desde niña yo amaba, por ejemplo, esto del refuerzo positivo que te digo, yo amaba ver cómo germinaba un frijolito adentro de un vasito con algodón, con agua. Me encantaba porque siempre quiero llegar a la raíz de las cosas, a la raíz de la vida, a la raíz de todo. Era como, pero mi espíritu siempre ha sido investigador y ver la raíz de todo, ¿no? Y entonces, ya salí de prepa, reprobé un año porque no sabía ni a qué prepa irme, reprobé un año, luego al siguiente, ya para salir de prepa, reprobé otro año porque dije, no voy a estudiar diseño, algo que tenga que ver con creatividad, porque la creatividad, tristemente, en las escuelas, al menos antes, hoy creo que ya mucho más, pero no le dan el mismo valor que las matemáticas. Por ejemplo, entonces, ser creativo, yo decía, pero es que lo que más tengo yo es creatividad. Desde niña le hago
O sea, a mí Pero el inteligente es el de las mates. Exacto. ¿No? Yo pensaba que la inteligente no era yo, sino el de las mates, justo. Cuando tu inteligencia era de otro tipo de inteligencia. Totalmente, porque la creatividad, no hay alguien que te lo juro que me gane, ponme al de matemáticas al lado y te lo juro que no me ganen, crear lo que quieras ahorita con lo que tengas aquí. Bueno, desde recetas de cocina, lo que se te imagine. Bueno, entonces reprobé y dije, bueno, ¿qué voy a estudiar? Algo que no tenga números, ciencias de la comunicación. Ok. Y aparte soy un perico porque ahí fue el cambio, de no saber cómo socializar en la infancia y en la adolescencia. Empecé a tener amigos porque creo que aprendí a socializar a través de mis amigas y amigos. Entonces era salir y ver bolita de niños y bolita de amigas y de amigos. Yo decía, ¡wow! Otro mundo. Yo me la quería pasar en la calle todo el día. Okay. Vagancias.com.mx. O sea, yo todo el día quería estar en la calle. Mis papás así de... Bueno, castigada siempre, ya sabes, es que era entre semana y llegaba a las 10 de la noche, o sea, pero era porque yo ahí había encontrado como una forma como nueva de vivir, ¿me explico? Sí. Amigos, gente, ruido, no sé, a lo mejor un lugar donde yo misma me perdí a mí misma porque no sabía ni qué me pasaba. Okay. Entonces a los 18 años fue mi primera crisis de sentido de vida. Okay. Porque yo no sabía qué estudiar, porque todos los demás eran tan buenos en elegir y yo no, porque todo el mundo era como, qué fácil saber qué carrera, qué fácil tener un novio. Es más, tenía amigas que desde los 15 años empezaban a casar, okay. ¿no? Y yo, ay no. Lo hacen ver tan fácil todo, ¿no? Exacto. El socializar y el elegir. Exacto. Y bueno, tampoco es que estuviera tan bien casarte a los 15 años o así, o tener un hijo a esa edad, pero al final de cuentas era siempre yo la diferencia del resto. Okay. Me explico, era como, ay, no, yo no sé por qué. Entonces, te voy a poner un ejemplo clarísimo. Como me encanta esta frase porque siempre he dicho mucho y le llama mucho la atención a las personas que cuando tienes un miedo, yo no sabía que el miedo también es un espectro y ya cuando es una fobia, ya evitas totalmente hacerlo. ¿Me explico? O sea, el miedo... Hay N frases de el miedo, tú afróntalo y tómalo. Sí, el miedo te hace ser... bueno, así. Yo en todas partes trataba como de... sí, con miedo, pero lo hago. Pero insegura, dudosa, como muy frágil de mí misma. No sabía cómo explicarte. Y entonces íbamos típico al antro, ¿no? Y al final, cuando iban a cerrar el lugar, típico que ponía las canciones calmaditas. ¿Te acuerdas? Sí, ¿no? sí, Bueno, sí, ya ahorita ya todavía. Para cerrar. Ya para cerrar. Ya. Y todo el mundo así, romance pleno. Y yo... Me iba corriendo al baño. Me iba corriendo como rata de baldío, así, corriendo. Y decir, no, yo no quiero que me toquen. Porque si me tocaban, o sea, yo bailaba lo que quieras, pero nada que tuviera que ver el contacto físico. Okay. Entonces mi mente era como, quiero tener novio, pero no me dejo tocar. Okay. Entonces yo era como muy... contradictorio. Sí. La vida de una persona con trauma es contradictoria totalmente porque quieres hacer una cosa, pero el trauma está secuestrando tu voluntad. Entonces, por más que quieras, no te entiendes. Bueno, terminé Ciencias de la Comunicación. Dije, por fin se va a acabar el martirio de años en la escuela. ¡Qué horror! Yo no sé para qué inventaron la escuela. Es horrible. De verdad, que nadie pase por esto. Bueno, terminé y entonces me vine a trabajar, pues soy de Celaya, me vine a trabajar acá a Querétaro, a una empresa de recursos humanos, padrísimo, MAFE, también refrigeradores. Entonces, como que brincaba de empleos, 25, 26, 27, 28 años, y no me podía establecer en ninguna empresa. Entonces era como... ¿Te salías o te sacaban? No, yo me salía y por más que me adaptaban los puestos, ejemplo, tuve un puesto en Celaya donde estaba trabajando en una cartonera con los papás y unos amigos y entonces era, a ver, estás en ventas, ok, atendía ventas. Para esto, déjame decirte algo súper importante, yo no sabía que era autodidacta. Yo no sabía que yo nunca pude aprender inglés en la escuela, jamás. Okay. Entonces, en ese inter, como a los 25, 26 años, llevaba como 2 años trabajando y en eso digo, ya sé qué voy a hacer. Me voy a ir a Londres a aprender inglés porque yo pensé, todo el mundo me decía como, sin inglés no vas a hacer nada, la globalización, el inglés va a ser clave, ya sabes. Entonces yo era, literal, no voy a hacer nadie en la vida sin inglés, pues me vale, nos vamos. Y entonces me voy y aprendí inglés y viví en Florencia, aprendí italiano. Sí, aprendiste inglés. Sí, claro, y yo hablaba italiano, bueno, con ese inglés hasta el día de hoy me sigo manteniendo, porque ya después me di cuenta que, pues no era tonta, pero por ejemplo, unas cosas muy lista y para otras cosas perdí aviones, trenes, no sé, me subía a una ruta de un camión en Londres y llegaba a otra parte. O sea, como que confusiones constantes o olvidos frecuentes, eso va desgastando tu vida. Ok. Horrible. Entonces dices,
qué nos iba a acabar esto en la escuela? Y muchas cosas hasta de esas reglas como sociales, reglas de convivir y de ser persona en este mundo, ¿no? Más allá de, o sea, tú perfectamente puedes, no sé, el inglés, cuando decidiste aprenderlo, lo aprendiste. Pero las cosas cuando llega el TDA es cuando, me decían mucho, las reglas sociales o como las cosas que parecieran como de sentido, pues ahí ustedes es cuando lo tienen que pensar 2 veces, 3 veces. Es que para mí era horrible. Y qué frustrante. Es horrible, de verdad, es desgastante. Mira, yo iba a escribir hasta un libro que se llama Te de Aventuras, porque 1, 2, 3 cosas, qué divertido, guau, vamos a hacer el programa. Sí, pero no sabes, ya en la vida diaria, lo desgastante que llega a ser. Sí, claro. De que dices, no puede ser. Entonces, mientras más ansiedad te da y más depresión te da, más se te va acabando como esta parte del lóbulo frontal de la memoria, más te van fallando las funciones ejecutivas, que es el capitán del barco, porque entonces es la ansiedad y la depresión como comorbilidad. Y entonces está peor, ¿no? Así, por ejemplo, está allá afuera mi coche, ponía mis papeles o mi portafolio arriba del coche, me arrancaba, ay, los llaves, el portafolio, todo volaba. Entonces era como, ay, no. Entonces, pero cosas de un segundo que se te olvidan. Entonces dices, no puede ser. Entonces no sabes qué es. Pero entonces yo desde chavita, pues quería ir a psicólogos, terapeutas, me echaba todos los libros de autoayuda que todo el mundo estaban de moda y de Cuauhtémoc Sánchez, todos los libros como de autoayuda a los 28 años, me acuerdo perfecto que pues todas mis amigas casándose, yo había un momento que ya no fui ni a bodas. Porque decía, todo mundo me dice que por qué estoy sola y no es porque yo quiera. Me explico, era como, es que no se imaginan lo feo que es como ir y tú quieres tener una familia como los demás y tener hijos y tú por más que quieres no puedes y no sabes por qué. Y ese no saber por qué, el sufrimiento es lo que te lleva a investigar qué tienes, de que no eres de aquí, ¿me explico? Entonces a los 28 años me metí a un curso de etiqueta en la mesa porque yo dije, seguro ya sé. No sé comer delante de los hombres, me da pena comerme el taco y ni como. Entonces me quedaba así como congelada, ¿no? Hasta esos cursos llegaste, Lisa. Bueno, es que yo empecé por afuera. Okay. Empecé por todo lo que tuviera que ver como afuera. ¿Sí me entiendes? Etiqueta en la mesa, coge el tenedor, el cuchillo. Pero yo decía, sí, hay algo que está mal en mí, pero no sabía qué. Okay. No sabes cómo ponerle nombre a los síntomas. Y entonces, pues sabes que no puedes mantenerte en un trabajo, que tienes que entonces mantenerte tú. Y yo empecé a tener mi propia agencia de organización de eventos corporativos. Y claro, era una bala, pero también era la típica que, voy a pegar esto, ahorita se me ocurre pegar esta letra con un chicle, ¿no? Así, se me caían los ojos. Entonces era siempre estar haciendo bomberazos, me explico, porque todo es como muy de improviso, todo es como muy así, entonces también te vas desgastando en el trabajo y dices, no, ya me cansé de los bomberazos, o sea, pon tú que iba a ser la inauguración de un evento a las 10 de la mañana y a veces a las 9:59 estábamos pegando la letra y yo así de... Es que tu persona resuelve, tú resolvías, ¿no? Sabes resolver. Pues sí. Pero no da paz el que sean bomberazos. Totalmente. Todo el tiempo estar en cortisol, mi sistema nervioso me lo gritaba, me lo decía, es que estás todo el tiempo en modo supervivencia. ¿Sí me explica? Todo el tiempo mi cortisol alto, mi sistema nervioso de amenaza, de haciendo todo corriendo. Eso no está... Eso... Y es un indicador de que las personas que somos workaholics, mis amigos no sabes cómo me lo decían, flaca, es que eres súper workaholic. Y yo no sabía que tener una adicción al trabajo, hoy se premia mucho la productividad. Sí. Y deberíamos de hacer lo contrario. Sí, el exitoso es el que siempre está ocupado, ¿no? Es lo que te dan a entender. Y para nada. Es que estamos malentendiendo las cosas. Sí. Si tú no tienes tiempo para ti, para un tiempo de calma contigo, es porque hay algo que no te permite estar en contacto contigo. Sí. Entonces evades el dolor emocional, te pierdes en el ruido, te pierdes en los demás, como si te fueras diluyendo en los demás, siendo como un títere haciendo lo que todo el mundo quiere. ¿Me explico? Bueno, entonces a los 33 años, pues ya no podía estar en un trabajo y dije, no, ya, Diosito, llévame. Es que de veras, llévame. O sea, yo ya, ¿aquí qué hago? A ver, ya hice esto, aquello, ya tomé 100,000 cursos, libros. No, ya. Y entonces ya como que me dio una depresión horrible. Sin encontrar respuestas. No, 33 años. 33 años. Y todo el mundo diciéndote, es que eres una piqui, es que quieres el príncipe azul. Y yo, es que en serio, o sea, no te puedes poner a explicarle a todo el mundo lo que sientes. Es más, yo te puedo decir que hay una parte clave que a todas las mujeres o hombres también nos deberían de preguntar en la escuela, en cada año, que es cómo está tu autoestima, cómo está tu autoconcepto y cómo es tu relación con el espejo. Esas 3 preguntas, yo creo que a cualquier ser humano nos ayudaría muchísimo en ver cómo estamos, evaluar, una autoevaluación de cómo anda este niño, esta niña por ahí.
Porque está comprobadísimo que las personas que tenemos TDAH traemos una autoestima súper baja, un autoconcepto súper devaluado, súper deteriorado. ¿Por qué? Porque no encajábamos. Súmale esta parte como de no puedo tener pareja, pero eso no tiene que... Entonces, no sabía, me explico. Entonces... 33 años, una depresión. Horrible. Y yo decía, ¿a qué sigo aquí, Diosito? ¿Para qué me quieres? Uh-huh. Entonces dije, pues ya, adiós mundo cruel, ¿no? O sea, como que, ¿qué hago? Como que me entraron ganas como de ya no levantarme de la cama, ¿sí me entiendes? Como de, ya, ¿qué hago? Pero luego también como soy la más grande de mis hermanos y por no preocupar a mis papás, era como siempre hacer yo todo sola. Todo bien. ¿Me explico? Y todo yo guardándomelo para mí misma, entonces como sin tener esa contención con alguien o con amigas que a veces... Hijo, hubiera sido lindo que a lo mejor un amigo hoy en día es más sencillo que te diga, ay, pues ve al psicólogo, pero en aquel entonces no era como, iba a, te lo juro, a todo tipo de terapias que te imagines, desde que te lean el iris, la mano, el pie, el no sé qué. O sea, tal cual buscando respuestas. Tal cual diciendo, ¿qué pasa conmigo? ¿No? ¿Qué pasa? Bueno, a mis 33 años, déjame decirte, no, a mis 35, ya que pasé esa depresión, por fin tuve mi primer novio. Mi primer novio que fue como, tuve novios pero 2, 3 días, ¿no? Y no los podía ver a los ojos, nunca estaba en el aquí, mi mente siempre andaba como divagando, como si todo el mundo me decía, siempre das el avión, siempre das Cuba, pero yo no sabía qué tenía teflón en la cabeza, como si nada se te pegara. ¿Me explico? Teflón del más gordo, de ese que no se te pega un huevo, no así teflón gruesísimo. Y entonces dije, ya voy a tener novia, por fin mi sueño de casarme. Una terrible, o sea, 3 meses me di cuenta que era codependiente, me fui a Codependientes Anónimos. O sea, yo seguía buscando, ¿me explico? Indagando como vamos a Codependientes Anónimos, a ver ahí que me ayudan. Y la codependencia. No, fui con psiquiatras expertos en adicciones. No, tampoco era. Pero no era por la persona, no fue por la persona que en ese momento era tu pareja ni nada. O sea, era porque tú pensabas que la respuesta iba a ser, pues ya tengo mi pareja, ¿no? Lo que veo que hacen mis amigas. Pero no, con o sin pareja, las respuestas no llegaban, Lisa. Con o sin pareja, las respuestas no llegaban. Y ahora otros cursos, ahora de por qué soy codependiente. No, claro. No, cursitis.com. No, cursitis.com. Y aparte mis amigas me decían, hijo, flaca, ya, porque en serio me decían flaca. Y yo así, ya, bájale, ya no busques, ya. Y yo, pero no, yo quiero ser fiel a mi intuición y saber mi verdad. Y conocer tu verdad es lo mejor que te puede pasar en la vida. Sí. Por eso creo que debería de ser un derecho saber que nacemos, uno, con estas variantes neurocognitivas, que traes un manual de instrucciones distinto, ¿no? Por una parte es como, ok, entonces te va a costar la interacción social, ver a los ojos o que te toquen o esto, aquello, el otro. Más súmale el entorno jodido o no en el que hayas crecido. Uh-huh. Que eso impacta para bien o para mal. Bueno, entonces, pues cursitis, todo, desarrollo humano, todos los que te imagines, inteligencia emocional, los que quieras. O sea, me sabía todo. Pero yo veía que a mis amigas les funcionaba en su conducta y a mí no. Entonces ya 35, 36, 37, 38, 39, sin novio, gracias, 40. No, ya, jefe, neta, ya. Van varias veces que te pido que ya, ¿qué hago aquí? O sea, ¿para qué me tienes aquí, Jesús mío? Entonces era como, ay, no, virgencita, no, o sea, ¿qué tengo? Entonces te lo juro que yo me la pasaba viajando. Entonces ahora me agarró la onda de, bueno, viajes, a lo mejor el amor de mi vida va a estar en Tepetongo, Tailandia, Tinguindín, Europa. Entonces con mis amigas agarrábamos bolitas y este verano nos vamos a ir a Roma. Bueno, y entonces yo de paso me iba, vamos al santuario de Fátima, ya me echaban la bendición. Luego vamos al santuario de Lourdes, me echaba, yo, virgencita, es que de verdad en mi cabeza debe de estar esto aquí, porque trataba de entender por qué para todos era tan fácil cosas tan sencillas, ¿no? Y para ti no. 40 años de tu vida, sí, Elisa. 40 años y aparte como viviendo desfasada, como una niña en un cuerpo de adulta. ¿Me explico? Sí. Como nunca responsabilizándome de mí, como siempre buscando un salvador o una salvadora. Sí me explico, con una personalidad muy dependiente, pero sin saber cómo responsabilizarme. Eso nadie debería de vivirlo. Entonces, pues sí, a los 40 dije, no, ya. Y entonces, en esta búsqueda de respuestas, dije, a ver, ya había ido... ¿Puedo decir los nombres de los coaches? Sí, bueno, Tony Robbins, ¿no? Sí. Que es wow, lo máximo, me gasté un dineral. No, es que Tony Robbins te va a cambiar la vida. Es más, Erika Mezcua, me fui con ella, esa amiga mía, me fui con ella, Tony Robbins. No, hombre, Tony Robbins te va a cambiar la vida. Perfecto, vámonos. Entonces me fui a Tony Robbins 2 veces. Justo ayer me salió una publicación que hace 10 años estaba en Tony Robbins. Y yo, ¿en serio? Bueno, regreso del Tony Robbins y un día, no sé si ubican,
a este personaje que se llama Nick Vujicic. Sí. Que es un chico maravilloso, que no tiene pies ni manos, y aún así está casado y con hijos. Sí. Entonces vino un día al auditorio, yo creo que todavía ni nacía. Bueno, tú estabas bebé. Yo me acuerdo de mucho de su historia, yo creo cuando yo estaba chiquilla, pero bueno, vino al auditorio y fuiste. Fui al auditorio y vine, y yo decía, Dios mío, es que ¿por qué el que no tiene pies y manos? Y yo que me veo que tengo todo por fuera. Y aparte que todo el mundo me dice, me chulean, y yo me siento horrible, no tendría jamás la seguridad de estar ahí frente a la cámara o frente a un escenario. Si yo le tenía pavor a todo lo que fuera exposición. Por ejemplo, en la universidad me querían escoger de reina. No, para nada. No, yo. O sea, nada que fuera reflectores, nada que fuera, me explico, nada que fuera exponerte a los demás, porque era... Pues por todo lo que viviste también en la infancia, que decía la disociación, preferías disociarte en los momentos en que no te jugaba a favor. Evitativa totalmente. Sí. Evitativa. Entonces evitaba todo ese tipo de dolor, evitaba todo ese tipo como de... como fobias, porque ya cuando el miedo se convierte en algo grave, ya es una fobia radical. Y entonces, a los 40 años ya había ido con Tony Robbins, ya me había quitado hasta la medicación. Entonces es cuando me dice el doctor, oye, me pongo a buscar. Dije, ¿sabes qué? Que yo creo que lo mío debe tener un nombre algo como de obsesión. Porque me obsesiono con los temas muchísimo, me obsesiono con esto, con aquello, y hasta he perdido amigos o amigas porque un día, a mis 33 años, cuando me sucedió esa parte como más espiritual, yo quería hablar todo el día de Dios y todo el mundo decía, ya cállate, fanática. Entonces yo decía, hay algo que me hace ser obsesiva. Entonces empecé a ver como trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Y entonces dije, sí, lo mío seguro tiene que ver. Entonces empecé a hacer como unos apuntes y empecé a buscar alguien en Querétaro que fuera experto en TOC. Y dije, pero ahora sí que sepa, es que no sabes cuántos psiquiatras aquí ya había ido, no voy a decir los nombres para no quemarlos, pero a veces hasta son maestros en universidades reconocidas que jamás veían los síntomas ni del TDAH, ni del trauma, ni del abuso, o sea, nada. Dices, estamos en pañales en estos temas, tristemente. Entonces, pues ya llego y con toda mi lista, llego y entonces dije, soy obsesiva en esto. Entonces llego como con mi pergamino y encuentro por fin en internet a una doctora que se llama doctora Josefina Ricardo Garcel. Y entonces dije, pues esta vas a ver, porque hasta dice que es de Cuba y que sabe un chorro. Ay, pues de pelos voy. Y de la UNAM Juriquilla, bueno, trabajaba en la UNAM Juriquilla, pero también tenía su propio consultorio. Entonces dije, perfecto. Sí, estaba harta de ir hasta psiquiatras y neurólogos que solo me querían dar la pastilla para la depresión, pero yo decía, no, yo no quiero la pastilla, yo quiero saber por qué me da depresión, por qué soy distinta a los demás. Justo te iba a preguntar cuando mencionaste que tomabas medicamento. El medicamento era para tratar la depresión. Pero era como la curita, pues. Exacto. O sea, no era realmente... No, para nada. Un diagnóstico. Totalmente. Era la capa, era la punta del iceberg. Que es lo que en muchas mujeres o muchas personas neurodivergentes es lo que más se ve. El iceberg siempre sobresale la ansiedad y la depresión. Y no sabes que tienes TDAH o autismo. Y muchas veces a través de eso es cuando llegas al diagnóstico. Gracias a Dios, que ya hay más especialistas que ya saben. Entonces, llego con esta doctora y era cubano, ya sabe, bueno, mi chica, una viejita así agradable, hermosa, coqueta, divina. Hola, mi chica, no te pásele, no sé qué, no sé cuánto, y me encanta imitar así el cubano. Y entonces ya, a ver, y me hace 3 preguntas. A ver, ¿cuántas veces al día te lavas las manos? ¿Cómo tienes arreglada tu ropa? Y yo sí, por colores, me encanta tenerla arreglada, colgada así por colores y así, me encanta. Pero me dice, no, pero no tienes TOC, pero sí sé que tienes ven. Entonces ya me lleva a otra área de ahí de su clínica. Qué preguntas, ¿no? Sí. Nadie nunca te había preguntado eso. Nunca, jamás. Nunca. Entonces dije, a lo mejor vamos por buen camino. Porque no era que me lavara las manos todo el día. No era TOC, pero tiene rasgos compulsivos. Y entonces me dice, bueno, venga para que me empiece a decir, a ver, ¿cuántas veces al día tienes impulsividad, manejas impulsivamente, pierdes trabajos, te cuesta olvidos frecuentes, te cuesta trabajo, te cuesta mucho entablar una relación laboral o una relación personal, pierdes amigos constantemente? Entonces yo decía, check. Entonces yo decía, por fin alguien me está leyendo como una bola mágica. Entonces yo decía, por primera vez estoy oyendo lo que tengo. Por primera vez alguien me va a decir qué tengo, porque era como todo, sí, totalmente. Y entonces, no, pues gracias, tienes TDAH. Y yo, ¿cómo se come? O sea, te dicen tienes TDAH, pero... ¿En tu vida habías escuchado el TDAH? Yo creo que no. O sea, jamás. No le habías puesto ni atención a la palabra. Yo no sabía ni qué era el neurodesarrollo. Por eso cuando entendí que era un trastorno del neurodesarrollo, que como diagnóstico es un trastorno,
Se le llaman trastorno, pero es una variante neurocognitiva porque es como un ecosistema neurológico distinto con el que naces. Okay. Me explico, no es porque estés trastornado, sino porque tienes una variante. Entonces, TDAH, ahora le puse de cuenta que me lo dieron, todavía seguí yendo con estos coaches, Tony Robbins, me quité la medicación y no entendí como 2 años del TDAH ni me interesó. TDAH, pues con una pastilla, bye. ¿Te dio pastilla? Sí, claro. Ok. Sobre todo para la depresión, porque yo iba en depresión total. Okay. Yo iba en depresión total de ¿qué hago a mis 40 años con mi vida, sin trabajo, sin estabilidad económica, sin esto? Yo había perdido coches, ya había perdido amigos, ya había perdido N cantidad de relaciones, ¿ya qué más podía perder? Okay. Me explico, era como, ¿y ahora qué más voy a perder? Y entonces llego con la doctora y me dice, bueno, en efecto sí tienes eso. Ya regreso a los 2 años, bueno, fui periódicamente, pero yo hacía lo que me decían más los coaches que ella, porque la psicoeducación es clave en entender, como cuando te dicen tienes diabetes, no comas azúcar o esto o lo otro, tienes que tener educación en lo que tienes. Claro, y nadie nos lo explica. Sí. Nadie nos lo explica. Entonces yo dije, TDAH así, pues ahora, como si tuviera un curita ahí, ¿no? Y entonces, cuando regreso por depresión ya con tratamiento, o sea, ya con diagnóstico de TDAH a los 2 años, a los 42, la doctora estaba haciendo la doctora Josefina, en paz descanse, porque murió hace como 5 años, estaba haciendo un protocolo de investigación en la UNAM Juriquilla, que el día que quieras te invito porque es padrísimo, porque ahí desarrollan, es como el área de neurobiología donde desarrollan todo este tipo de avances y de investigaciones para prevenir la discapacidad y vivir mejor. Y entonces me dice, estamos haciendo un protocolo para niños TDAH con estimulación magnética transcranial. Okay. Y yo, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Pues yo solo me metía, me encantaba leer sobre el tema, me comía así los libros o los artículos y veía que la TMS en inglés tenía muchísima evidencia científica y que en español casi no había información. Y yo, wow, sí, la FDA lo aprueba. Entonces, la primera vez desde los 40 ya me habían hecho TMS para depresión y sí me había mejorado. Entonces, a los 42 que yo llego, me dice, bueno, te la hacemos. Y yo, claro, no pierdo nada, es más, donde firmes más. Así no tuviera dinero, sacaba un crédito donde, o sea, vendía papitas, lo que fuera, pero de haber sabido lo que eso iba a implicar en mi vida, es que es cuando dije, no puede ser. Bueno, entonces me la hago a principios de enero, febrero, que más o menos son como 25 sesiones de 1 hora durante 3 semanas. Y me voy en ese ínter en abril a un viaje a Europa otra vez, ¿no? Y entonces regreso del viaje y estando en Florencia, donde había vivido pues casi 17 años antes, por primera vez, déjame ponerlo en palabras concretas para los que, porque no se va a ver, pero es como si por primera vez empiezo a ver de frente la catedral o el Duomo de ahí de Florencia, y por primera vez lo empiezo a ver como en tercera dimensión, como si por primera vez mi vida, o sea, mi visión no estaba borrosa, pero no era la visión, era la parte de la atención que va conectada de la visión a la parte de la memoria o la atención. Entonces era como si toda mi vida hubiera vivido en una televisión de bulbos blanco y negro o en una videocasetera desconectada, que ya ves cuando le ponía los cables que se conecta, o ahora que ves muchos videos de cuando a los niños la primera vez que les ponen lentes. Sí, sin claridad. Era como si mi mente por primera vez estaba en el ahí y en el ahora y viendo a profundidad. Entonces era como... Entonces me empezaron a salir las lágrimas porque dije, ¿será esto parte de la medicación o me va a pasar o va a ser de por vida? ¿Sí me explico? Era como... Sí, va a ser ahorita y ya y sí, disfrútalo. como si es efecto placebo. ¿Sí me explico? Y yo, ¡ah! Entonces te juro que empecé a ver y dije, es que no puedo no dejar de hablar de lo jodido que viví tantos años, de lo piñata que viví tantos años, de lo horrible que viví tantos años, y de pronto es como si te resetean el CPU y te conectan a tu mundo real. ¿Me explico? Sí. Entonces, fue un cambio tan abismal que entonces regreso eso fue en el 2017. Regreso, tenía mayor retención, las funciones ejecutivas, que son el capitán del barco, como lo dije hace rato, que son la parte del lóbulo frontal, que es como donde tenemos más desarrollada la parte de ser humanos para memorizar, ordenar, priorizar. Es donde más... Empezaste a hacer clic. Todo. Y entonces la parte del sistema límbico, que era como toda esta parte de la parte más reptiliana de que reaccionas, ¿la empezaste a controlar? Le empecé un poco. Tenía menos impulsos, pero de todas maneras seguía muy impulsiva. Bueno, pero me cambió la vida que yo dije, no me puedo quedar callada, porque como no se nos nota a nosotros y como yo no traigo
un aparato. Sí. No traigo nada por fuera, entonces la gente me ve igual que toda la vida me conoció. Pero no se imagina. Pero yo ya no era la misma. Es que imagínate que yo pienso que toda mi vida estuve superviviendo como con una mente o con una autopercepción borrosa, pero ahora entiendo que tenía mucho que ver con el trauma. ¿Me explico? O sea, que ahorita tenía vamos a entrar. Que ahorita vamos a entrar en eso. Entonces, cuando yo empiezo a ver cuántas personas vivirán así, dije, qué triste. No se ve, pero cómo se sufre. Porque estás, de verdad, como en el limbo. Como si estuvieras así. ¿Sí me entiendes? Como en la lela. En visión borrosa. Se me quedó muy guardado. En visión borrosa, sin claridad. Que no es tanto la visión, porque yo no necesito lentes. O sea, sí usé lentes. Me refiero como un... Sí, en visión, en es sobrevivir. Es como si traes unos lentes como si el cristal del coche cuando se empaña, ¿me explico? Sí. El cristal del coche es como se empaña y no le puedes limpiar y así piensas que es normal. Sí, así y de piensas pronto que es normal. Es que normalizas como creces. Eso lo leí hace poco en algún lado. ¿Por qué normalizamos como crecemos? ¿Me explico? Entonces, como no conoces cómo vivir bien, yo lo único que les digo a todo el mundo es nunca olvides o nunca le dejes de hacer caso a tu intuición que sabe que tienes que encontrar una verdad o un bienestar para ti, ¿me explico? Imagínate que tú no hubieras seguido buscando las respuestas, Lisa, y que hubieras dicho, no, es que así soy, así me voy a quedar y nunca te hubieran llegado las respuestas. Es que hubiera ido contra mí misma, ¿me explico? Es que es exacto, es quedar mal contigo misma. Porque ¿de qué sirve quedar bien con los demás si quedas mal contigo mismo? ¿Me explico? Entonces fue como un cambio tan abismal y entonces ahí en el 2019 me voy a España porque yo me quería vivir allá porque aquí nadie hablaba de adultos, nadie hablaba del TDAH. En el 2019 nadie hablaba de esto, entonces dije, bueno, total, ya sé qué voy a hacer. Como me encanta compartir el conocimiento y me encanta lo que voy aprendiendo, a lo mejor a alguien le sirve y dije, voy a abrir redes sociales, pero no con mi nombre porque yo siempre es como... ¿no? Como, nunca te gustó el spotlight. Exacto. Entonces era como tras bambalinas y entonces las abrí como hablemos de neurodesarrollo, ¿no? Y entonces dije, ok, voy a empezar a hablar y empezaba a compartir información en Twitter, en Facebook, en YouTube y así. Y en el 2019 que voy a España y conozco en persona al doctor Ramos Quiroga, que es una eminencia en TDAH, y me invita a un simposio de abuso de sustancias y TDAH en el Hospital Valle Hebrón, que es donde está él. Y yo, desde niña, esta parte es bien importante porque no la dije. Yo desde niña siempre quise ser médico, como mi papá. Me encantaba ver como parte de la vida. A lo mejor no la sangre. No sabía, pero yo quería hacer algo como de ayudar a los demás, como de que tuviera que ver como con el ser humano. Entonces, yo estaba en un medio como de puros médicos y todo el mundo me decía doctor y yo, no soy doctora, pero me encantaría. Entonces era como... No soy doctora porque fui borra y eso era para nerds, ¿no? Y aparte las mujeres tenemos menos inteligencia que el hombre. O sea, imagínate esos mitos que al día de hoy siguen arraigados en muchas personas. Dejaste de pensarlo como una posibilidad para ti. Totalmente, no, total. A ver, burra y mujer y no, hombre, nerd, claro, no, yo jamás voy a ser médico. Sí. Entonces, es ahí donde te digo que se va perdiendo el talento. Entonces, ya en el 2019, ya cuando regreso de ese viaje, el doctor Ramos Quiroga me dice, no sé qué vayas a seguir haciendo, pero tú sigue haciendo lo que haces de compartir información, porque estamos tirados a la suerte, porque los papers y las investigaciones todo salen en inglés. Y casi nadie lo traduce a las personas de a pie en español. Digo, esto después de la pandemia se detonó una cantidad de... Pero antes de la pandemia no había quien habláramos de estos temas, éramos como... 3 contados por la vida, ahorita abundan. Bueno, entonces me cambió tanto la vida que me siguieron haciendo estimulación magnética transcraneal, neuromodulación también de corriente directa. Y digo, es que yo sin la ciencia no estaría aquí. O sea, sin fe, sin mi fe en Dios y sin mi sostén que ha sido Él y sin la parte de la ciencia, híjole, no sé cómo estaría sobreviviendo todavía. Es como si toda la vida hubieras estado naufragando en el mar, sí, ahogándote. Y pensabas que era normal. Sí, ya llegó el bote para llegaste a tierra firme. Llegaste a tierra firme. No sabes qué alivio. Es así como de, ay, sí existe la tierra firme. Entonces es horrible. Perdón, Elisa, el tratamiento que ahorita mencionabas, o sea, ahí es una parte en la que me perdí un poco. No es solamente ir con una persona especialista, que era la doctora que mencionaste, que también que en paz descanse, más el medicamento. Cuando llegas a la UNAM... Ahí exactamente cómo es el tratamiento. ¿Qué te ponen? ¿Qué te dan? Te platico. El TDAH, por eso es clave la psicoeducación. El TDAH tiene
una evidencia científica que se llama tratamiento multimodal. Okay. El tratamiento multimodal consta de psicoeducación, o sea, que conozcas tus comorbilidades, que veas la farmacogenómica. Bueno, te puedes hacer pruebas farmacogenómicas, que hoy en día es como la medicina de precisión, que te dice cómo tu ADN percibe los fármacos para cualquier enfermedad. Okay. Eso está increíble. Muchas personas no saben que existe, pero farmacológicamente es mejor tratar a un niño en la infancia para que de grande no tenga adicciones, y los papás hoy en día creen lo contrario. No, si le doy medicación a mi hijo va a ser adicto, y es totalmente opuesto a lo que dice la evidencia científica. A más niño o más chiquito sea una persona para ser tratado con esto. O sea, es tan malo medicar o no al niño que lo necesita o que no lo necesita. Okay. Y el tercer punto es la terapia cognitivo-conductual. Okay. La terapia cognitivo-conductual hace cambios neurobiológicos en el cerebro, y haz de cuenta, te voy a poner un ejemplo, es como si aprendieras que tu mente toda la vida fue como un caballo, ¿cómo se va? Desbocado. Toda la vida te dejaste llevar por las emociones. Ese caballo desbocado, de pronto a los 6 meses que vas haciendo esas nuevas conexiones neuronales, tu mente ya sabe cuándo frenar, cuándo sí es como la razón y no tanto la emoción. Te empiezas a volver más racional. Y esa terapia cognitivo-conductual es igual con una terapia con una persona y tal. Pero mencionabas algo que también te conectaban unas cosas. En la cabeza nada más. Ok. Y esos son como... Neuromodulación. Neuromodulación. Ya hay 2 tipos de neuromodulación, que es, aunque la FDA hoy solo la aprueba para obesidad, trastorno obsesivo y compulsivo y depresión. Pero hay muchos estudios, ya depende de cada quien que se quiera arriesgar, como yo, que la doctora me habló y me dijo, ok, se hizo esto en los niños, ¿no? Se hizo este estudio, y no por eso quiere decir que te vaya a servir, pero yo sabía que el riesgo a lo mejor me servía. Y nunca... Yo creo que me hubiera arrepentido de no haber tomado ese riesgo, ¿me explico? Entonces, neuromodulación, y el día que quieras también, mucho que hablar sobre el tema, porque te inhibe o te excita. Las neuronas que están en cierta parte de cierto lóbulo, ejemplo, el lóbulo frontal, donde está esta corteza prefrontal, que es la parte de la prioridad, te lo ponen aquí, ¿no? En la parte de la frente. O en el lóbulo temporal, a lo mejor te lo ponen más para este tema del movimiento. Ok. Entonces, dependiendo, hay gente que hasta para el dolor crónico se lo ponen. Es personalizado, depende totalmente. De cada persona, se maneja la neuromodulación. Totalmente, okay. totalmente. Bien. Quería quedar muy clara con el tratamiento. El tratamiento es personalizado con cada una de las personas, es diferente entre niños, niñas y adultos, ¿no? Cada quien va a tener que personalizarlo, ok. No lo que te sirvió a ti le va a servir a todos. Totalmente. Ok. Eso, debemos de comprender eso, querida, porque todo el mundo piensa que, TDAH es esto, y a este le pones este. No. ¿Es tan amplio? Es que somos como un abanico de colores distintos. Entonces, a lo mejor yo puedo tener, les digo, como esos ecualizadores, ¿no? Tengo un chorro de TDAH y a lo mejor tengo menos rasgos de autismo, pero es importante saber que tenía los rasgos de autismo. Te voy a decir por qué. Porque de ahí nació esta obsesión por los temas, y donde pierdes amigos porque no sabes que a lo mejor yo ahorita llego con ustedes, les platico del cerebro todo el día, y ustedes así de, hijo, que ya se calle, ¿no? Así como, hijo, ya cállala. Entonces pierdes amigos porque no entiendes que no son tus pares intelectuales. Tus pares intelectuales es cuando encuentras gente con tu misma capacidad de intelecto. Y esto es súper importante que lo toquemos. Déjame decirte algo. Es tristísimo porque ha habido niños y niñas hoy con este tema de lo que es como lo de género, ¿cómo se dice? Lo que es sí, con esta de la ideología de género, de la ideología de género, que justo muchas niñas y niños pueden llegar a pensar erróneamente que tienen atracción al mismo sexo cuando no es por eso. Tanto en lo personal como a personas cercanas o mentorías que he dado, las niñas muchas veces piensan que con sus pares, con los mismos de su salón, no empatan, y entonces dicen, no, pues a lo mejor no sé, a lo mejor es porque no puedo. Pero no es porque no puedas, es porque con ellas no empatas intelectualmente. Entonces, no importa si tienes la edad, si la edad es mayor o menor que tú, pero mientras encuentres gente que le guste hablar de los mismos temas que contigo. Okay. ¿Me explico? Ya ahí las variantes neurocognitivas se pueden estar confundiendo con variantes sexuales que no tienen nada que ver. En algunos de los casos. En algunos de los casos, no digo con todos. ¿Y la doble excepcionalidad qué significa? La doble excepcionalidad es esto. Mira, de hecho es hasta triple excepcionalidad. Mira, en español nuevamente, Latinoamérica, casi poco a poco vamos teniendo más especialistas, pero por ejemplo en México solo hay
muy pocas personas especialistas en altas capacidades intelectuales. Una de ellas es una escuela que está aquí en Querétaro, que el día que quieras la visitamos, o el día que quieras te invito a todo lo que sea este tema. Gracias. Luego, Guadalajara, que tienen un centro de atención, y México. En Latinoamérica, te podría decir que creo que Argentina y Chile tienen ciertos avances, pero para la cantidad de millones de personas que hablamos español, no ha sido suficiente el traducir de los papers en inglés todos estos avances del TDAH, porque puedes venir con TDAH o con autismo. Antes se vinculaba a un niño con autismo con discapacidad intelectual. Okay. Las investigaciones de antes del 2000. Okay. Entonces todo el mundo se quedaba con la idea, mi hijo autista no, va a ser un tonto, va a tener discapacidad intelectual. Entonces todo el mundo lo veía como algo malo. Y hoy está comprobado que no tiene que haber discapacidad intelectual, que probablemente tu hijo o esa persona puede tener TDAH o autismo más altas capacidades. Okay. Y las altas capacidades intelectuales significa que tienes que tienes una inteligencia superior al promedio. ¿Me explico? Entonces, la inteligencia superior al promedio quiere decir que también ya cuando son superdotados, que llegas casi al 160, 170 o más, pero no se mide solo por un coeficiente intelectual, por un número. También tiene que ver toda una entrevista de tu vida diaria. ¿Me explico? No es como que hay un número, no. Es una entrevista por un especialista en altas capacidades, y la doble o la triple excepcionalidad es cuando tienes un talento en algo. Entonces, yo no sabía que este talento nato que había en mí de investigación, de aprender, de compartir conocimiento, es más, tenemos en las altas capacidades, tenemos mucho mayor, ¿cómo se dice? Como tema a la injusticia social. Tenemos como mucho mayor dolor, o nos duele más ver tanta injusticia. Así es, más sensible. Entonces, el tema de la doble excepcionalidad, triple excepcionalidad, muchas veces no es tanto que el diagnóstico sea importante, simplemente que esa niña o ese niño no haya perdido los talentos a la edad que sea para que se los detonen, o que él mismo, como yo, fue mi caso de decir, es que no soy tonta, pero yo porque me rodeaba en ese ambiente, y entonces la doctora Marta Beatriz, que vive aquí en Querétaro, yo mando a mi hermano, porque mi hermano es 10 años menor que yo. Yo decía, porque mi hermano es muy inteligente, no tiene trabajo. Entonces yo veía que a las personas muy inteligentes les cuesta más tener trabajo. No sé si sepas que la interacción social en las personas con mayor coeficiente intelectual les cuesta más la interacción social. Okay. Y aparte, tristemente, también tienen mayor predisposición al alcoholismo. Porque a mayor inteligencia, más solos y más como rechazado, o no te entiende, o no quieres ir por la sensibilidad al ruido, etcétera. Entonces te aíslas más para socializar. Tú pasaste de esta etiqueta con la que creciste de niña de es que no soy lo suficientemente inteligente, es que no soy igual de capaz que mis compañeras y compañeros del salón, al extremo opuesto, que fue, bueno, es que mi inteligencia, mi forma de percibir este mundo no la estaba aprovechando. Entonces tratabas de taparla, de apagar esa lucecita, cuando realmente la luz lo que quería es ya déjame ser. Totalmente. Pero fue de un extremo a otro. Totalmente. Es que estaba totalmente apagada. Haz de cuenta que tienes el switch en off. O sea, en apagado. ¿En qué momento? Por eso siempre les digo que siempre la parte del autoconocimiento es clave para saber que entonces no te quedes con la idea que eres tonto. No porque te haya ido mal matemáticas, tiene que ver que hayas sido tonto para toda la vida. Al contrario, tiene que ver con esa falta de conocimiento que toda la vida nos deberían de dar a lo largo de la vida en las escuelas, en las empresas, en los trabajos. ¿Me explico? O sea, siempre potenciar el talento. Hay es algo muy sencillo, es un ejemplo muy sencillo, pero quiero saber qué opinas. Luego escucho cuando me han dicho personas, es que a mí no me gusta leer. Yo les digo, yo pienso y digo, a ver, es que no te guste leer, no has encontrado que te gusta leer. Y ya cuando me entró este ejemplo ahorita escuchándote, sí. Porque es como, pues ya que empiezas a entenderte, ya que empiezas a darle respuestas a tu mundo, no es que, no solo los inteligentes leen, no, pues leían algo que a ti no te interesaba. Tal cual. Encuéntrate a ti que te gusta. O tenías teflón. O sea, no todos tenemos que ser el mismo. Tal cual. Porque a veces a mí se me facilita más un audiolibro probablemente. Porque a lo mejor mi medio es auditivo que visual. Y es tu forma de recibir conocimiento. Totalmente. Por eso es tan importante que se vería en las escuelas, ¿no? ¿Qué tipo de inteligencia tiene la persona? ¿Para qué? Para que los planes pedagógicos y laborales se adapten a la persona y no viceversa. Sí, es a donde quisiéramos llegar todos, ¿no? Es que para potenciar el talento no hay de otra que ver
ver tu parte de la biología, tu genética y tu entorno en el que creciste y cómo te lo has desarrollado. ¿Hay un modelo educativo dentro de estos años que llevas preparándote sobre el tema que digas, aquí lo hacen bien, en este país lo hacen bien, van en camino, este modelo educativo funciona? Bueno, yo lo que he visto es que en habla hispana, tristemente, en habla hispana estamos muy rezagados en el tema. Se ha empezado a hablar más del tema de la neurodiversidad, pero yo sí te diría que principalmente veo que la barrera ha sido el lenguaje. ¿Por qué? Porque los países de primer mundo ya tienen mucho conocimiento. Pero por supuesto, bueno, ya traemos hasta una certificación de España, ¿no? Que es para certificar empresas o instituciones que se vuelvan neuroinclusivas. Ok. Pero es como si traigo algo que mucha gente no sabe ni con qué se come. Me explico, es como, ¿y cómo llego a eso? Me explico, entonces gracias a Dios cada vez hay más apertura. Por ejemplo, aquí me encanta pues que el TEC de Monterrey tiene su propio grupo de alumnos autodenominados neurodivergentes. Un día también invitado. Aquí tuvimos al Luis. Chico, Luis Alfonso. Ah, sí, claro. Alfonso. Sí, claro. De Infinity. Sí, claro. Mira, claro, qué increíble. Claro. Eso es una buena práctica que totalmente hay que replicar en otros espacios. Totalmente. Y todas las universidades deberían de tenerlo, porque aparte en la adolescencia es cuando buscas sentido de pertenencia. En la adolescencia es cuando se afianza tu sentido de pertenencia. Y qué bonito encontrar a gente como tú. Es que cuando encuentras, les digo, como tu parvada, no sientes que eres el perro verde con morado y azul que pensabas que andaba solitario por la vida. Sí tenías una manada y una parvada enorme, pero no estaba en tu radar, ni sabías que existía. Claro. Entonces el sentido de pertenencia en la adolescencia es algo clave. Me explico, por eso yo creo que las escuelas y también la UAC tiene su propio programa de alumnos neurodivergentes. Entonces, poco a poco se va abriendo esta cultura. Hay muchas universidades que todavía no lo tienen y muchas empresas que me dicen, ok, ¿y ahora cómo contrato personas neurodivergentes? ¿Me explico? Entonces, muy bien. Claro, porque tenemos que hacer ese match entre las empresas que ya quieren contratar, que está comprobado que las empresas que contratan este tipo de personas tienen hasta el 30% más producción. Bueno, impactas en el Producto Interno de un país. Wow, pues sí, aparte estamos hablando, sí. Y las altas capacidades pueden venir al lado de un autismo, pueden venir al lado de un TDAH, pueden venir al lado... ¿Qué otras neurodivergencias existen además del autismo y del TDAH? Dificultades de aprendizaje, que ahí dentro de las dificultades de aprendizaje entra la dislexia, la discalculia, la dispraxia, disgrafia, entran como que otros tantos. Y luego también entra toda la parte que es síndrome de Tourette. Ah, sí. El síndrome de Tourette es cuando no tienes, o sea, no es por voluntad, no es voluntario ciertos movimientos o ruidos de tu boca. Ah, sí, lo he escuchado. Entonces, hay hasta películas lindas como para entender que no es algo voluntario. ¿Me explico? Entonces, esa parte como del neurodesarrollo, que es cuando se forma desde que ya vienes en el vientre de tu mamá, tuvo que ver la parte genética y el entorno de esos 9 meses de tu mamá para el neurodesarrollo, que comió, que se alimentó los papás, si se drogaban, si no se drogaban, si traían alcohol, si no traían alcohol. Todo eso impacta, porque desde ahí ya puedes traer variantes cognitivas, de memoria, de aprendizaje, de lenguaje, de motricidad. Puede ser de la genética y luego lo que haces. El entorno. El entorno. Totalmente. Que tanto potencializa. Totalmente. O como esta respuesta que esta palabra que usaste hace rato, cuando los papás están ahí para ti, se llama conexión. Esa conexión que hacen contención, refuerzo positivo, conexión emocional. Es genética, pero también todo lo que viviste en la crianza es clave. La crianza es como echarle a esta plantita que tienes aquí un fertilizante y decir, ahí va a crecer mejor. Con este fertilizante que es el amor, el contacto visual, los primeros meses de vida para un bebé que busca y ahora las mamás están por acá en el teléfono y no hacen contacto visual con los niños. ¿Sabes cuántas conexiones neuronales le estás quitando a tu hijo? O sea, se está quitando mucho estímulo que un cerebro de un mamífero bebé necesita. Me explico, pero todo por no entender la parte desde la biología. Sí. Elisa, por un lado, durante la conversación nos estuviste platicando como, oye, a ver, Mari Carmen, yo con mi diagnóstico de TDAH lo encontré hasta mis 40 años, pero bueno, nos empezaste a dar flashazos de que también hubo un abuso
que también además del diagnóstico que llegó hasta después, pero de la condición de TDA, había un abuso que te cegaba muchas cosas, ¿no? ¿Qué tan común son estos abusos, violencia o abuso sexual infantil en personas neurodivergentes o con alguna discapacidad? Es que tristemente no tengo como datos duros, no tengo como índices, pero está comprobado. En tu está comprobadísimo. Te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, las personas con discapacidad motriz, a veces o física, no tienen cómo defenderse, ¿no? Y entonces como que no habla, es tristemente de eso, un abusador, de esa es la parte como que abusa, ¿no? De esa y luego la parte de la discapacidad psicosocial, que yo digo que que el día 3 de diciembre ya no debería de existir, que ojalá que algún día deje de existir, porque el 3 de diciembre, que se conmemora el Día de las Personas, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, más bien deberíamos de eliminar barreras para que las personas se sientan discapacitadas. ¿Me explico? Porque eliminar barreras es, por ejemplo, así como la persona con discapacidad motriz, le pones una rampa para subir aquí a la tienda de enfrente, bueno, también a las personas con otro tipo de discapacidades auditivas o lengua de señas, que hace rato me enseñaron a decir, creo que hola, ya se me olvidó cómo era. O sea, como que todas esas barreras no deberían de existir. La sociedad es la que las pone por creer que las personas, la neurodiversidad, no te platiqué de este tema de la neurodiversidad. Esto lo creó la socióloga Judy Singer a finales de los 90, que es una socióloga australiana que está en el espectro autista. Ella dijo, es que todos los cerebros son distintos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nadie tiene una forma normal de procesar. Para eso existen las variantes del TDAH, del síndrome de Tourette, del síndrome que antes se le llamaba síndrome de Asperger, y ya no, ahora todo es espectro autista. Entonces, todas esas variantes, por supuesto que entran ahí, y es como tan natural como el decir, yo no pedí nacer con este color de pelo, yo no pedí nacer con esta nariz o con estos ojos hermosos, o sea, porque está hermosa, ¿verdad? Lo sabemos. Y entonces, imagínate que tampoco pides nacer con cierta genética que impacta en tu manera de aprender o de procesar el mundo. Sí. Entonces, no lo escogiste, es un ecosistema distinto neurológico. Sí, no lo escogiste. Sí. No lo escogiste, así venías. Entonces, no es una parte de que haya esta parte como de que, no tiene nada que, es la parte como del paradigma de la universidad, no tiene nada que curarnos, pero sí podemos vivir con mejor calidad de vida cuando nos ayudan a bajar ciertos síntomas o ciertas comorbilidades que a veces nos dificultan la existencia. Es que no es algo que se tenga que curar, es algo con lo que se tiene que aprender a vivir. Creces y te mueres, claro, pero aprendes a vivir de manera más sana. Más sana, claro. Porque ahora, por ejemplo, te cuidas. Ejemplo, en los aeropuertos vamos y hay personas, el aeropuerto, que queremos proponerlo aquí en Querétaro, donde te permiten llevar como tu listoncito por si quieres decir que te guíen a ti por donde, porque siempre te pierdes, llegas tarde al avión, ya te dejó el avión, el tren. Entonces es como adaptaciones a personas de acuerdo a su sensorialidad, que hoy en día está hasta la neuroarquitectura, que los entornos laborales y en los escolares influye hasta los colores que tienen las paredes. Mira. El ruido, la luz, si es luz fría, si es luz cálida, todo eso va a influir. Muy bien. Elisa, ¿en algún momento llegaste a confundir dices que tú te acordaste de este abuso después de estando en el... ¿Cómo se llama? En la terapia EMDR, que es la terapia con mayor evidencia científica. Y como las siglas son en inglés, no me acuerdo, solo me acuerdo que es algo de eye movement, como de sensibilization. O sea, con el ojo, con el movimiento de los ojos, creas conexiones. Es que el trauma se queda encapsulado, por así decirte, de un solo lado del cerebro. El trauma, todos los eventos traumáticos se quedan en el cuerpo. Hay muchos estudios, que ese es un tema para otro día, al día que quieras hablamos solo de trauma, porque Bessel van der Kolk, que es uno de los grandes autores, dice que no es la experiencia de lo que te pasó. No es la experiencia, sino es lo que... sentir. No tanto lo que te hizo sentir, lo que se quedó anclado en tu sistema nervioso, tipo humillación, vergüenza, culpa, pero que aparte no pudiste procesarlo con alguien más. O sea, no tuviste con quién compartirlo. Eso es lo fuerte, cuando no tienes con quién compartirlo. Cuando no hay conexión. Cuando no hay conexión, desde ahí ya vas a ser más propenso. ¿Y había algún momento donde tu cuerpo te mostrara síntomas de este abuso que habías vivido, pero tú lo estabas confundiendo con... Totalmente. Es que así soy. Es que yo no sabía por qué era así, es que yo no sabía de alguna manera por qué quería tener novio o esposo, casarme y no poder.
Era horrible, sí me entiendes, de ver a todas tus amigas 40, 50, o sea, y decías, ¿es en serio? Pero si yo sí quiero, me explico, es como, pero si yo sí quiero, ¿y por qué no puedo? Es que era la combinación entre esta neurodivergencia, pero además súmale que traía síntomas de trauma. Y es lo que te digo, que hay muchos... ¿Y qué fue este cuate de cuando tú tenías 7 años? Fue otra ocasión, es que fue en reiteradas ocasiones, como por ser una niña que no sé si era, que siempre la andaban vistiendo de todo tipo, de florecita, de todo tipo, era como, no sé, llamaba mucho la atención, entonces era como que, sí, pásele, entonces llegaba el primo, el tío o quien fuera, que por lo regular, hay que hablar que el 80% de los abusadores están en la familia, caras vemos, pero abusadores no sabemos, y puede ser hombre, puede ser mujer. Eso es un hecho, están en el primer círculo de los siempre, y ahorita en Navidad, no sabes cómo es triste que muchos papás, si quieren prevenir que sus hijos tengan este tipo de abuso, ok, no los dejes a dormir con cualquier persona, ten confianza. Lo primero que deberíamos de tener con un niño es vínculo emocional, pero si ese papá no se sabe vincular ni con él mismo, ¿cómo se va a vincular con un niño? Sí. Entonces, a final de cuentas, es como cuando me di cuenta que yo tenía ahí que procesar con esta terapia de MDR, fue porque mi autoconcepto siempre había estado como muy distorsionado. Es como si tuvieras esta mala relación con el espejo, pero aparte, una vez lo dije como una frase, como si la peor discapacidad es no saber quién eres, así tengas 40 años o 45. Entonces, como no saber quién eres es horrible. Hombre, mujer, niño, niña, perro, o sea, no sabes que eres mujer, me explico, pero sabes que la tienes como súper fragmentada la personalidad o la identidad. Y entonces está comprobado que un niño a menor edad tiene y mayor negligencia, abuso psicológico, emocional o sexual tiene, su identidad más se va a fragmentar. Y es ahí donde entra que el trauma, hoy todo el mundo te habla de heridas y hay 10,000 cursos de heriditas y les digo, no se queden con que la herida ya, porque yo me quedaba con eso de que la herida es una herida. No, la herida es un espectro también. Y el estrés postraumático tiene el espectro más amplio es el trastorno de identidad disociativo, que es cuando tienes múltiples personalidades. ¿Ve esta película de Fragmentado? Sí, lo vi. Bueno, tienes múltiples personalidades porque así tu cuerpo solo pude sobrevivir al dolor emocional y en un momento ya te estorban esas personalidades. Entonces ya cuando estás integrando tu self, que es el que creció como totalmente roto, tu self, ¿quién soy? ¿Dónde está mi self? Empiezas a integrarlo, no te peleas con las partes, ya no te peleas. Yo iba mucho a estos cursos que te digo como de inteligencia emocional y que te hablaban mucho de las máscaras. Y hoy entiendo mucho que no eran máscaras. Era disociarte en varias personalidades para sobrevivir al dolor emocional. Pero ya hay un momento donde esa disociación ya te estorba. Me explico, porque ya no te permite te está protegiendo todo el tiempo, pero ya te está protegiendo tanto que ya hace que no logres tus sueños, que no logres cosas. Daño, ya no te protege, te está haciendo daño. Pero ya para el cerebro el trauma no ha pasado. El tiempo no ha pasado y no hay en el manera cerebro. que uno pueda dejar de fragmentarse si no sana el trauma. Es que lo tienes que integrar. Más que sanar, yo te diría que es una parte de integrar el cuerpo. Es como volver al cuerpo. En el trauma es como volver, es un viaje al cuerpo de regreso en el que me fui desde que tenía 6, 7 años, que me empecé como a no sentir emociones, no sentir a mí misma, no preguntarme a mí misma cómo estaba. ¿Sí me explico? Entonces es como regresar a escanear tu cuerpo todo el día, cómo estás, qué sensaciones tienes, porque así es como va respondiendo la terapia MDR. La terapia MDR es como, estás ahí, en la terapia MDR no recuerdas primero con la memoria, recuerdas la sensación en el cuerpo anclada. Entonces tú dices, ok, me acuerdo cuando pasaba el pizarrón y sentía una vergüenza horrible estar ahí enfrente del pizarrón, y entonces empiezas a concentrarte dónde sientes en la parte del cuerpo esa humillación, ¿no? De los demás. Entonces el cuerpo habla, el cuerpo lleva la cuenta. Qué mágico es, la verdad. Es precioso. Te quiere decir cosas. El cuerpo lleva la cuenta, dice Bessel van der Kolk, que es experto en trauma, que el cuerpo lleva la cuenta y es ahí donde tu cuerpo está hablando. Y nadie nos enseñaba a escuchar al cuerpo, porque lo primero que te hacen desde niño es no llores, no esto, no lo otro. Entonces, ¿qué haces? Desconexión de ti mismo. ¿Qué tienes que hacer? Volver a conectar. A la edad que sea, volver a integrar tu self, volver a estar en ti. Es volver al cuerpo hasta con movimientos somáticos, como con juegos, hasta con danzaterapia, con arteterapia. Hay muchas cosas para anclarte en el aquí y en el ahora. Pero
ahí fue cuando ya, por fin, ¿no? Como que ya decías que algo falta, y fue justo en pandemia, pasando pandemia, cuando estaba ya en terapia MDR, y de pronto un día empiezo a sentir como cierta excitación, y yo dije, que viene al caso, ¿no? Que mi cuerpo te llevan como los cables del sistema nervioso, te llevan pero a la sensación, y de la sensación sale la memoria. ¡Wow! De la sensación de ese momento ya automáticamente se conecta algo. Totalmente. Y te va a poner la imagen enfrente de ti. Porque primero tienes que anclar con la sensación y después sale la memoria. ¡Wow! Y es ahí cuando te quedas en shock así. Y no solo yo, a mucha gente se nos ha llegado a olvidar por años el trauma, ¿eh? Sí, pero como por modo de años. sobrevivencia. Pero por años, o sea, de cuando yo lo publiqué en aquella vez, que déjame platicar nomás este caso rápido, claro. Que dije, wow, qué importante, porque tiene mucho que ver con la sexualidad y con la maternidad del trauma, ¿no? Y entonces me decía una chica, Elisa, es que fue horrible porque justo yo estaba dando luz a mi primer hijo y en eso estaba en el sanatorio, mi papá lo traía cargado y en eso me recuerda la memoria, o sea, me recuerda que a mí me cargaba así, que me abusaba. Entonces le dije, dame a mi hijo no lo vas a abusar como a mí. Entonces, en ese momento, ella pudo recordar a través de ver a su hijo en brazos de su papá, que su papá era la que la había abusado. Entonces dijo, es común, y qué triste que no sea común hablar de esto, que la mente puede llegar a olvidar por años, pero tus conductas te están gritando que detrás de tanta incongruencia hay trauma. Oye, y también me pongo a pensar, es que no lo quieres ver por el miedo a, bueno, y lo veo, y ¿qué viene después? Entonces es tu cuerpo o tu mente también bloqueando esos momentos, pero en tu experiencia, Lisa, no hay nada más, es que vuelvo a usar la palabra sanador, pero no, lo mejor es conocer, o sea, aunque la verdad esté difícil de enfrentar, es lo mejor que te puede pasar, saber tu verdad. Es que nadie quiere tocar el dolor. Si me explico, la supervivencia del ser humano es no y tú tocar dirías, el dolor. Tócalo y vas a ser más libre. Es que todo el mundo es, por ejemplo, es como si hoy en día te dicen, ay, no, es que ya el pasado, olvídalo, el pasado ya déjalo atrás, no fue para tanto. Bueno, hay cambios estructurales neurobiológicamente cuando has tenido tanta violencia en la infancia. Cuando has tenido cambia estructuralmente el cerebro. Y necesitas volver a poner en Entonces orden. tienes que volver a reestructurarlo, por así decir, tanto con Y terapias. si no lo enfrentas, no se va a reestructurar. No, pues no, para nada. Y tristemente, muchas terapias no son baratas y mucha gente no tiene acceso a eso. Entonces, sí creo que una sociedad, sí creo que se sana en comunidad, eso es de ley, porque el vínculo se perdió en la comunidad. Si el vínculo perdiste ahí es donde se vuelve a retomar el vínculo. Okay. Y eso es hermoso, porque quien hace comunidad es sanar en comunidad. ¿Qué es a lo que tú hoy te dedicas, Elisa? Al final tu activismo viene de tu historia, pero todo lo que has, todo el conocimiento que has juntado durante estos años. ¿Hoy a qué te dedicas, Elisa? Mira, te digo la mala y la buena. La mala, pues yo le veo malo porque el hecho de ser mujer y hablar de estos temas es doblemente estigmatizado en México. Ok. O sea, ser mujer y hablar de salud mental es estigma total. Es como, no vengas. Pero lo que sí veo es que si yo como mujer voy a ofrecer mis servicios de consultoría, contratan más a un hombre que a una mujer. Así sepas más que el hombre, ¿eh? Ok. Entonces, yo creo que estamos en esa etapa de que la mujer hoy en día está tomando más cargos y más lugares, pero todavía vamos como... Hay un estigma que hay un estigma, y sobre todo que ahorita yo dije, a ver... Traté de hacer la fundación en 5 años no ha podido ser deducible, me cansé de hacer porque era todo como hacerlo yo sola, ¿no? Entonces era como, ¿cómo crecer? Y dije, bueno, lo voy a hacer consultoría por esta parte que traigo de esta certificación de España con mis socios de allá, y estamos haciendo muchos proyectos aparte de consultoría, como estos talleres de autoconocimiento a la edad que sea, basados en tu genética y en tu epigenética y genética. Ok. Ese es clave, el autoconocimiento. Y también toda esta parte como de la psicoeducación que me encanta, pero sobre todo donde me doy cuenta que los papás en las escuelas no quieren oír de esto. Están cerrados. Entonces yo ya lo intenté 6, 7 años por ese lado. Entonces ahora creo que las empresas, sobre todo las transnacionales que traen más estos lineamientos y estas como ideas de mayor inclusión con estos temas de la neurodiversidad, es por donde vamos a empezar a permear, a partir del jefe. Encontraste que no había tanta apertura si le entrabas en las escuelas. Bueno, no por las escuelas en sí, como que decían, ay, no, ya, otra cosa no me la eches, ¿no? Sí, es como... Era más como que si viene desde su trabajo hay más apertura, como, bueno, pues ya me lo están pidiendo en la chamba. Totalmente.
Totalmente. Mira, nunca lo había escuchado, pero suena bien. Totalmente. Las empresas ahorita hay muchas que ya están mucho más abiertas y saben que pueden ser más productivas contratando este tipo de gente. Y también concientizando a sus colaboradores y colaboradoras sobre el tema. Totalmente. De hecho, hacemos diagnósticos de empresas, que es bien padre porque en ese diagnóstico ves cómo está. A lo mejor en tu vida, hay empresas que en su vida no han escuchado la palabra neurodiversidad. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿No? Dame 2 palillos chinos o qué. Y hay personas que dicen, ok, sí quiero ser inclusivo, pero ahora ¿cómo? Entonces en ese cómo es donde nosotros les ayudamos a hacer esas adaptaciones. ¿Qué le podrías decir a una mamá o un papá que sepan ya, que tengan el diagnóstico de que su hijo o hija tiene TDAH? Mira, yo les podría decir algo muy esperanzador. Mira, acaba de salir un estudio, bueno, me encanta la frase del doctor Santiago Ramón y Cajal, que es el padre de la neurociencia, que él decía que todo hombre, si se lo propone, puede ser arquitecto de su propio cerebro. ¿Y esto qué significa? Que hace un mes, a lo mucho salió una evidencia científica que el cerebro tiene ciertas edades, a los 33, a los 66, no me acuerdo las edades, no me las aprendí. Pero a final de cuentas, cada vez estudia más el cerebro. Toda la vida tenemos neuroplasticidad. Eso quiere decir que toda tu vida puedes tener nuevas conexiones neuronales, pero siempre las principales estarán en la infancia. Los primeros años, 7, 8, 10, todavía en la adolescencia hay una poda neural interesantísima, que es como si, la poda neural es como si esta parte está seca y la poda es que él mismo suelta lo que no le sirve para que lleguen cosas nuevas. Okay. El cerebro termina de madurar a los 30 años, más o menos. Mira, todavía estoy en esa maduración. Ay, no, claro, por supuesto, baby, eres una pequeña polluela. Entonces, todavía tu cerebro está en constante maduración. ¿Ok? Pero que las conexiones neuronales siempre van a existir, siempre, toda la vida. Entonces, yo les diría que a esos papás, uno, que vean la vida de N activistas en inglés, en español, como quieran, que tratamos de que, por favor, traten a sus hijos en la infancia por el dolor que es no saber que naciste con esta variante. O sea, les vas a evitar mucho dolor. 2, que no veas la neurodiversidad como algo malo. Al contrario, velo como tienes un diamante en bruto en tus manos. Sí. Ahora ayúdalo a pulirlo. Y ayuda a que ese niño potencie su talento. Si es malo en matemáticas, no lo fuerces en matemáticas. Sí. Ponlo a hacer pintura, ponlo a hacer dibujo, pero va a ser el mejor. Ya vimos que el arte y toda esta parte creativa, muchas veces somos muy creativos, es muy necesaria en la vida. Si no tuviéramos arte, música, ¿dónde estaríamos? Perdón. Tal cual es un diamante en bruto. Tal cual es un diamante en bruto. Solo es cuestión de que con quienes te juntes, hay papás que ya llegan muy cansados porque han ido... Y los médicos no dan psicoeducación, los médicos no te explican, a veces los pediatras, los propios neuropediatras no explican. Entonces como salen y no saben ni a dónde dirigirse, que no se sientan perdidos. Que se metan, oye, más que nunca hay mucha evidencia científica del TDAH, de lo que sí es, de lo que no es, que se vayan, que no traten de curarlo, porque no vamos a curarnos, pero al final de cuentas que sí traten de reforzar lo positivo de ese niño y apoyarlo en sus dificultades. Muy bien. Ejemplo, si a mí me costaba desde niña entender instrucciones habladas o escritas y me hubieran estado reforzando entenderlas, de grande ahora no me costaría tanto entenderlas. Y si yo te dijera, Mari Carmen, ¿cómo llego a tu casa? Si le das a la izquierda, a la derecha. No me digas porque se me va a olvidar. Dame cambio, si me hubieras dicho desde niña, esforzado cognitivamente a entenderlas, a lo mejor no tendría como tanta dificultad para como la tengo hoy. Que yo sé, Elisa, que, bueno, pues se puede decir fácil porque, o sea, te pueden decir cuál es el camino a seguir si tienes a un niño o una niña neurodivergente. Entiendo que también la vida puede ser una locura, o sea, hay que llevar el pan a la mesa, hay que estar ahí para ellos, que no se enfermen, que no todo, o sea, al final la vida te consume, pero el mensaje que nos dejas es, pues te tienes que dar ese espacio para que ese diamante en bruto pueda vivir la vida que está llamado a vivir. Y conexión emocional siempre. O sea, yo les diría que en vez de preocuparnos si no traemos conexión con el teléfono en el Wi-Fi, nos debería de preocupar más la conexión con un niño. Es más, tú como tía. Sí. Como tía, tú como adulto puedes ser un referente emocional, un vínculo emocional en un niño que a lo mejor en su propia casa o con sus propios maestros no está teniendo ese vínculo. ¿Me explico? Ese niño anhela tener un vínculo emocional. Porque esa es como parte de nuestra biología. Ay, esa me dio sentimiento. Es que imagínate cuántos niños crecemos, unos con menos y otros con más vínculo. Sí. Por eso creo que no tener con quién estar. Es que, ¿qué crees que te digo? Que hoy más que nunca hay huérfanos emocionales. Sí. Hay una cantidad de huérfanos con padres presentes, pero al final de cuentas ausentes emocionalmente. Sí.
Qué importante y qué consciente que tú, el día que Dios te bendiga con ser madre, si así lo deseas, sí, así estés más preparada. Gracias, Elisa. Y además quisiera que me dijeras que si tuvieras a esa Elisa, niña, adolescente, si la tuvieras enfrente de ti, ¿qué le dirías? Si tuviera el diagnóstico, si tuvieras a la Elisa que no sabía que tenía un diagnóstico de TDA. Bueno, es que todos los días platico con ella, todos los días trato de reconstruirla. Todos los días es como un cincel, ¿sí me explico? Donde le digo, es que no tienes que hacer nada para ser amada, no tienes que decir nada, no tienes que... Siempre tratamos de obtener el cariño de afuera. Toda mi vida traté de obtener cariño, aprobación, haciendo o diciendo o teniendo cosas. Eres tan digna, la dignidad humana es simplemente por el hecho de ser humano. Uh-huh. Tengas o no tengas, hagas o no hagas, seas o no. O sea, lo importante no es tener o hacer, lo importante es ser, que tú por el hecho de ser humano, yo tengo la dignidad. Eres digno, sí. Pero esa dignidad se nos fue perdiendo porque por muchos años nos sentimos indignos de todo, de cariño, de aprobación, de todo. ¿Me explico? Entonces como que te la fueron borrando y dices, no, nena, tu dignidad aquí está, baby, esa nunca la perdiste, aquí está. A lo mejor no la veías, pero es como, te amo, estoy contigo y trato de escucharte en todo momento, tus necesidades y amarla y aceptarla así como es. Qué bonita, Elisa. Podemos pasar a una sección en la que yo te voy a decir una palabra o una frase y tú la terminas con la primera cosa que te venga la cabeza. Claro que sí. ¿La neurodivergencia realmente es? Un abanico de colores. ¿Cómo se dice cuando pintas? Acuarela. Una acuarela. Una acuarela. Una acuarela. Uh-huh. ¿Recibir un diagnóstico realmente significa? Brújula, por dónde irte. ¿Tener TDAH realmente es? Es un reto, pero si lo entiendes y eres su aliado, eres una potencia en bruto. ¿Sanar un trauma realmente implica? Regresar al momento que lo creó y regresar al presente sin afectación del pasado. ¿Ser una mujer neurodivergente realmente es? Ser una mujer increíble. ¿La información y la psicoeducación realmente cambian? Vidas y salvan vidas. ¿La inclusión realmente empieza cuándo? En tu casa te aceptan tus papás, te incluyen. La inclusión empieza en familia. ¿Y Elisa Farías realmente es? Es amor. Sí. Elisa, muchas gracias. De verdad no sabes cómo disfruté esta plática contigo. Aprendí mucho. Me consideraba una persona que había escuchado sobre el tema y se interesaba sobre el tema, pero definitivamente después de esta plática me di cuenta que todavía tengo mucho que aprender y agradezco mucho que me hayas compartido tu historia. Nunca dejamos de aprender. Nunca. Gracias a ti. Y cuando quieras, hagamos estos temas de visibilizar más estos temas. Sí. El mundo los necesita. Sí. Y más, hay muchos niños y niñas que van a agradecer que hablamos de esto. Totalmente. Es más, yo les diría, prepárense un programita cada mes. No tengo que venir yo, pero sí podemos mandar un chorro de gente. Sí, muchas 3 gracias. meses, no sé, pero sí. Gracias a ti, Mari Carmen. Gracias, te admiro. Me hubiera encantado. Yo mira, 26 años. Yo estaba aquí trucha porque esta mujer es muy inteligente y yo tenía que cachar todo lo que me estaba diciendo. No, gracias por todo. Gracias por su tiempo y a todo tu equipo. Gracias y felicidades. Gracias. Y a todos los que nos están viendo, no dejen de suscribirse en Realmente Podcast. Pueden encontrar a Elisa. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Como DNA Talent, en mis redes sociales. Y ya, nada más próximamente en el refugio. Vamos a tener un refugio neurodivergente de habla hispana. ¡Ay, qué bien! Cuando sea el lanzamiento te vamos a invitar, es más como madrina. Muchas gracias. Y para en México. Para compartirlo, sí. Muchas gracias, Elisa. El refugio de habla hispana para neurodivergentes. Bien, muy bien. Próximamente. Bueno, suscríbanse y espero hayan disfrutado esta plática como yo la disfruté con Elisa. Gracias, Elisa. Gracias, yo también la disfruté con todos ustedes. Gracias. Aquí no hablamos de lo que nos gustaría que fuera, sino de lo que realmente es. Datos, historias y voces que nos invitan a reflexionar. Porque la realidad se entiende mejor cuando se escucha de quienes la viven. Soy Mari Carmen Presa y esto es Realmente Podcast.